Si ahora tus padres no viajan, es porque tú no quieres. El día de mañana será porque ellos no pueden. Si a tus padres les gusta viajar, si tienen más de 60 años y espíritu joven, ¡feliz 1 de octubre! Día Internacional del Mayor. Viajes El Corte Inglés lo celebra con ellos y te ofrece precios nunca vistos y pago en 3 meses en sus programas viajeros de mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Reservando, eso sí, entre el 1 y el 4 de octubre. Consulta las condiciones. Costas e islas, balnearios, paradores, escapadas urbanas. Oportunidad única solo hasta el día 4 de octubre. Venga, va, ¿qué esperas? Ten un súper detalle con tus padres y hazles el regalo de su vida. Un viaje en Viajes El Corte Inglés del 1 al 4 de octubre, días de los mayores, con súper descuentos increíbles. Solo para ellos. Todo para ellos. Radio 4G en tu casa. Radio 4G en tu trabajo. Radio 4G corriendo. Radio 4G en tu coche. Radio 4G. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Una edición que vamos a dedicar al controvertido tema de la tecnología ancestral. Esa existencia de objetos tecnológicamente avanzados o de hallazgos arqueológicos que desafían la historia establecida, ya que no parecen corresponder a la época o a la civilización donde han sido encontrados. Para abordar el tema a lo largo del programa y especialmente en el filandón, contaremos con 2 especialistas en el tema, Juan José Sánchez Oro y Chris Obeck, autores del ensayo OPARS, Objetos fuera de su lugar y tiempo, publicado por Ediciones Luciérnaga. Además, abriremos las secciones con El Crononauta, en la que Guillermo Díaz nos analizará las claves que dieron lugar a la gesta de la batalla de Otumba y de cómo fue posible que apenas 600 hombres, capitaneados por el gran Hernán Cortés, salieran victoriosos frente a los aproximadamente 40.000 aztecas. Vamos, todo un hito. También tendremos en la sección Asustos Espinosos a nuestra colaboradora Israel Espino, que nos contará la leyenda del astrólogo árabe, historia que evidentemente guarda relación con el tema de esta noche. Y con alguna que otra sorpresa de por medio, pondremos la guinda final al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante 3 vías. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es #tecnología ancestral. O también, si preferís, podéis mandarnos vuestros mensajes a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaros siempre de poner vuestro nombre en el mensaje. Y ya, sin más dilación, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora, en esta ocasión para tratar de averiguar qué hay de realidad, de inexactitud o de fraude en las especulaciones realizadas sobre muchos de estos controvertidos hallazgos. Así que, queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G.
El término OPAR es un acrónimo anglosajón acuñado por el biólogo y escritor escocés Ivan Sanderson. Significa objeto fuera de su tiempo, denominación que adquieren todos aquellos restos arqueológicos que por la tecnología empleada en confeccionarlos, por el sedimento o lugar donde han sido hallados o por los conocimientos que de ellos se derivan, no encajan con la fecha en que han sido datados por la ciencia. Algunos de estos objetos permanecen como piezas anónimas y condenadas al ostracismo en museos, sin que en algunos casos sepan sus conservadores el auténtico y extraordinario valor que poseen para la ciencia. Otros han viajado desde sus polvorientas vitrinas hasta los laboratorios científicos para ser investigados y analizados en profundidad. Muchos de esos objetos, como veremos a lo largo del programa, son tremendamente controvertidos. En ocasiones, no tanto por el objeto en sí, como por las circunstancias de su hallazgo, por las hipotéticas hipótesis esas esgrimidas durante su investigación o por la aureola de confusión e indicios de fraude que los rodean. Sin embargo, otros tantos resultan desconcertantes y plantean serias interrogantes a la ciencia. Es el caso de la fantástica máquina de Antiquitera, un dispositivo que recuerda el mecanismo de un reloj, pero que posee 2 milenios de antigüedad. Un conjunto de pequeñas ruedas dentadas que engarzan entre sí como un auténtico rompecabezas científico. En los últimos años ha sido objeto de una profunda investigación en el Museo Arqueológico de Atenas, que ha descifrado parte del texto que en él permanece inscrito, y con él se empiezan a descubrir algunos de sus secretos. No en vano, la prestigiosa revista de divulgación científica American considera que la máquina de Antiquitera nos obliga a revisar nuestros conocimientos sobre la historia de la ciencia y, por ende, a variar sustancialmente nuestra concepción del mundo antiguo. Pero en el ámbito de la tecnología ancestral también podemos hablar de diseños aerodinámicos en antiguas civilizaciones, elementos nanotecnológicos, lentes de aumento en el mundo antiguo, la posible existencia de mapas imposibles. En definitiva, y sin lugar a dudas, lo que muchos de estos objetos vienen a plantear es la posibilidad de que nuestros antepasados tuvieran unos conocimientos geográficos, tecnológicos o científicos mucho más desarrollados de lo que pensamos en la actualidad. Esta noche, en la Escóbula de la Brújula y junto a nuestros invitados, desvelaremos descubrimientos, datos científicos e históricos y también, como no, fraudes. Solo una última recomendación: no os lo perdáis. La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Bueno, controvertido tema el de esta noche, ¿eh? Bueno, controvertido. Es el tema de los temas. Con ese acróstico que tú has dicho, los objetos fuera de su tiempo y de su lugar, cabe todo. Ahí yo he visto desde huellas de dinosaurios, máquinas astronómicas, mapas imposibles... Hamburguesas pasadas de fecha... Total, todo lo que huela a rancio, eso es un OPAR, ¿no? Bueno, por lo menos ya en el OPAR ya sabemos que es un objeto, ya no es una persona, que también hay varios objetos o varias personas también desubicadas. Fíjate, yo creo que muchas veces, más que el OPAR, más que el objeto fuera de su lugar, a veces el investigador el que está fuera de lugar, porque no se acaba de enterar de que aquello que tiene a lo mejor forma parte de una tecnología. Es verdad que olvidada, pero tecnología al fin y al cabo. Yo creo que el gran problema de los OPAR es cuando empezamos a meter extraterrestres, cuando metemos civilizaciones perdidas. Ya. Cuando empezamos a darnos cuenta de que los antepasados eran más listos de lo que nos imaginábamos, ya las cosas van cambiando. Y cuando quitamos
el trigo de la paja, es decir, quitamos todos los OPAR falsos, y mira que los hay, desde luego hoy creo que vamos a dar un buen repaso a unos cuantos de ellos, al final los que quedan son muy pocos, y los que quedan, lo que evidencia es que realmente nuestros antepasados, griegos, romanos, etruscos, egipcios, eran más listos de lo que pensamos. El que no haya permanecido muchas pruebas o que no haya quedado muchos vestigios, no quiere decir que no tuvieran un cacumen bastante especial. Y yo creo que por ahí van los tiros, pero es verdad que hay que desligar un poco ese OPAR absurdo, ese OPAR falso, que los hay, además sabemos cuándo se empiezan a fabricar y por qué. Cuando quitamos todo eso, lo que nos queda sigue siendo muy sorprendente. La verdad es que sí, tendemos a pensar que en civilizaciones antiguas o que nuestros antepasados, cuanto menos, pues todavía estaban bajándose de los árboles. Pero bueno, afortunadamente no es así y lo iremos viendo a lo largo del programa. Muy buenas noches, don Maese Cuesta. Muy buenas noches, David y compañeros. Qué bien acompañados estamos aquí. Hoy muy bien acompañados, porque aparte de nuestro invitado, también tenemos a otros invitados que están por ahí. Bueno, afortunadamente hoy nos traen vasos de agua. Sí, o sea, para que luego no digan que la hidromiel es la culpable de Tiene que traer mazapanes para que se haga ya una pasta en la boca. Bueno, calla, y a ver cómo decimos algo. Calla. Bueno, Maese, aquí en lo que podía ser la península ibérica también aseguran que nos podemos encontrar con auténticos OPARs y seguro que en muchos museos de España pues hay sorpresas que todavía por desvelar. Hay algunos que verdaderamente son curiosos y además son tan poco conocidos que realmente sorprende. Por ejemplo, en Atienza hay un museo en la iglesia de San Bartolomé, una iglesia además de reminiscencias templarias, hecho por un particular, vamos, un museo geológico y de todo tipo de trastos que se ha encontrado a lo largo del camino, donde vamos a encontrar un trozo de pudinga, donde vamos a encontrar una especie de pudinga. Pudinga, sí, bueno. Eso es ruso. No, vamos a ver, geológicamente la pudinga es como una especie de cemento muy antiguo. Se formó en la era secundaria. Bueno, pues en este estrato de pudinga aparece una especie de moneda y una especie de anillo y tal. Luego lo que pasa es que, claro, cuando ya entras en el asunto te vas dando cuenta que realmente no se trataba de eso, sino que son dos improntas de dos fósiles, es curioso, pero que tenían esa forma. Lo que pasa es que así, a primera vista, te lo venden como tal y tú te lo crees así en principio, o sea, que tenemos un OPAR luego desmentido, ¿no? Sí, mira, una de mis manías, que os lo voy a confesar ahora aquí públicamente, es cuando voy a un museo... Ahora que no nos oye nadie, decir. Cuando voy a un museo, sobre todo museos de arqueología, de antropología, siempre hago una lista de los OPAR que yo detesto. Pensaba que ibas a decir, siempre me llevo algo. Esa es la segunda parte. La primera hay que hacer una lista de aquellas cosas que me sorprenden. Lo que me sorprende no quiere decir que sea un OPAR, quiere decir que yo desconozco ese objeto, o me parece extraño, o me parece insólito, o me parece desubicado, ¿no?, dentro del contexto en el que está ese objeto, en esa vitrina. Entonces lo anoto y luego ya en casa empiezo a investigar y me parecen cosas raras, ¿no? Y luego descubro que sí, que de alguna forma no hay datos sobre ese objeto, que normalmente suelen poner objeto votivo, ¿sabes? Los arqueólogos son muy finos en esto, cuando no saben de qué va objeto votivo o ofrenda ceremonial y ala, ahí se queda, ¿no? Y luego sí que te vas dando cuenta de que hay cosas que ni los propios arqueólogos lo saben. Entonces, desde ese punto de vista, sería un objeto no identificado, aunque no desubicado, que hay que cambiar un poco ese tipo de concepto. Pero yo creo que es un ejercicio muy saludable, que invito a todos los oyentes, que cuando vayan a un museo hagan esa especie de análisis, de lista, y que luego vayan comprobando hasta qué punto tiene extrañeza o no tiene extrañeza ese objeto. Bueno, a ver, deja que eso se lo pregunte también a nuestro invitado, porque es historiador, Juan José Sánchez Oro. Muy buenas noches, bienvenido a La Escóbula. Encantado estoy de estar aquí, en el corazón de Escobulandia. Estamos en el centro de mando, ¿no?, de Escobulandia. Casi. Es el despacho Balug, o ¿cómo lo llamáis? Algo así, ¿no? Mira, aquí estás tocando los mandos del extranjero. Perdón, aquí a todos se le llama... Bueno, oye, a todo esto, es cierto bueno, incluso hasta cierto punto opinión pública, ¿no?, lo ha esbozado Jesús, pero es cierto que muchos, o de una manera de actuar dentro de la arqueología y de la historia, se especula mucho respecto a ciertas cosas cuando realmente no se sabe de dónde proceden con seguridad.
Hombre, yo creo que va... A ver, hay muchos arqueólogos y muchas escuelas y muchas corrientes. No te sabría decir realmente si se puede generalizar. Lo que sí que es cierto es que lo que es la ciencia, digamos, o la historia ortodoxa, sí que tiene sus debates, y si tú vas a un congreso, si vas a una tesis doctoral, a la defensa de una tesis doctoral, ahí se tiran los trastos sin ninguna piedad. O sea que eso de que muchas veces pensamos que el mundo universitario es pues como una balsa de aceite, que todos son ultraconservadores. No. Hay lo suyo, o sea, ciertamente lo hay, pero también hay que tener en cuenta que mucha gente quiere hacer currículum. Entonces, muchos de los OPAR que podemos citar, o tú mismo el que has comentado de la máquina anticitera, es un OPAR que había pasado desapercibido, se descubre a principios del siglo XX, está ahí expuesto en el Museo de Anticitera, olvidado de la mano de Dios, hasta que en los años, si no me equivoco, en los años 50, hay un investigador que detiene la mirada en ese objeto y dice, oye, aquí hay algo interesante. Y a partir de ahí se empieza a investigar en profundidad hasta el punto de que hace unos años se hizo un gran congreso en Grecia sobre el tema, y ahora mismo ha vuelto una expedición que ya estaba el año pasado allí en las aguas de Anticitera, volviendo otra vez al Pecio a analizar, a ver si es capaz de encontrar fragmentos que faltan, porque lo tenemos... es capaz de encontrar otro. O completar el que tiene, y lo cierto es que ya han encontrado muchos más objetos de todo el ajuar y de todos los elementos que había en ese cargamento de ese barco. O sea que lo bueno quizás que tienen los OPAR es que es cierto que puede haber algunos que no sean ciertos, como comentaba Juan Ignacio, ¿no? Por ejemplo, pues sí, falsos fósiles que recuerdan a tuberías, que eso ocurre, y luego raíces. Ya sabes, esas famosas cuevas que están llenas de tuberías futuristas, tipo Le Corbusier, y sin embargo es un fenómeno absolutamente natural. Pero aún así yo creo que tienen el valor de que nos obligan a detener la mirada en cosas que de otra manera pasarían desapercibidas. Entonces yo creo también, aunque luego quizás nos pasemos de frenada o no sean lo que esperábamos, pero es interesante porque abren el debate, y cosas que ya digo, a veces están en el rincón de un museo y nadie les presta atención, oye, pues de momento salen a la palestra y ya el debate público. Y en algunas ocasiones es ya no solo por cuestiones de historiadores o de pugna o de museos, sino incluso por cuestiones políticas. Conocerás el caso del arqueólogo Víctor Meir, cuando está viajando por China y se encuentra en un museo pues momias ahí puestas en un lugar, momias pues de hombres de 1,90 m, hombres y mujeres de una altura anormal para lo que es la zona, pero lo más curioso es que las cuencas de los ojos eran circulares, que tenían barbas, o sea, no eran barbilampiños como suele ser más el oriental, y encima pelirrojos, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Cuando él quiere sacar eso a la luz y se encuentra con los políticos que dicen, hasta aquí hemos topado. ¿Qué nos vas a decir tú que hace 2000 años atrás aquí ya estaba el hombre blanco? Ni de coña. Sí, además ahí en China hubo también el problema con el hombre prehistórico, porque ellos en un momento dado hubo una teoría que decía que, estamos hablando en los comienzos quizás de la prehistoria, pero una teoría que defendía que el hombre había nacido no en África, el Homo sapiens, sino que había nacido en China, ¿no? Aún así hay ciertas polémicas en la colina de Chukutian y todo esto. China, ya lo sabes. Claro. Pero ahí sí que eran también muy celosos también de reivindicar ese supuesto pasado, ya no solamente de una especie, algo así, sino de toda la humanidad, ¿no? De todas maneras, es que en arqueología, paleontología, antropología y todas estas cosas, las peleas son frecuentes, porque cada vez que aparece algo nuevo que desmiente lo anterior, se lía la de San Pedro, ya lo sabéis, es que es absolutamente evidente. Vamos encontrando de repente, oye, pues mira esta piedra, mira esta escritura, mira este por ejemplo, sabemos que hay cosas que no se ha descubierto nunca, ni siquiera qué significan, como por ejemplo el etruscoa, y sin embargo pues un día aparecerá algo que vendrá a trastocar todas las teorías que se han hecho. O sea, siempre aparece alguna piedra roseta de alguna de esas escrituras que da comienzo pues a una nueva etapa, ¿no? En el momento que tú conoces la escritura de una civilización, automáticamente muchos de esos misterios dejan de serlo. Claro. Pues yo creo que la mayoría de las veces este tipo de objetos que quedan arrinconados en los museos ya no salen a la luz, no creo por unas cuestiones políticas, que las hay, pero muchas veces desde desconocimiento. O sea, no saben exactamente lo que tienen. Y ahora estoy pensando, que luego me imagino que hablaremos más extensión, de la calavera de cristal del British Museum. En esa calavera de cristal del British Museum, que ya llevaba ahí desde finales del siglo XIX, había una pequeña inscripción que decía posiblemente azteca de 1300 a 1500, hasta que ya se descubrió que ni era azteca ni de esa época, y ahora pone posiblemente europea reciente, ¿no? De datación reciente. O sea que muchas veces están ahí, no se saben catalogar y automáticamente asumen como ciertos los del vendedor
o los del, bueno, pues el marchante, ¿no? de arte. O algunas presunciones que se han hecho en el pasado, como por ejemplo, tú sabes, los estudios que hizo en su momento el jesuita Athanasius Kircher, que atribuyó ciertas cosas que se daban como el Evangelio de la Misa, por ejemplo, la traducción de los jeroglíficos egipcios, que eran más falsas, absolutamente falsas. Por lo menos los plomos del Sacromonte reconoció que eran falsos, o por lo menos en eso nos salvó. No, pero por lo menos, es cierto que también hay una perspectiva distinta quizás en lo que es la historia más convencional, más académica, porque ellos, los debates que se plantean son de otra índole. Es decir, ellos no suelen hacer una historia de objetos, es muy raro, sino que hacen una historia que analice grandes procesos. Es decir, a ellos les preocupa a lo mejor pues, la crisis del siglo III en Roma. Eso es lo que les preocupa. No les preocupa el vaso de Licurgo y los efectos que tiene. Es decir, hacen una historia de ese tipo. Las tesis doctorales buscan ese tipo de enfoques. Entonces, claro, la historia más detenida, que es casi una historia de anticuario, por así decirlo, es más complicada que llega a los despachos académicos. Bueno, evidentemente hemos entrado a saco con el tema y ni tan solo hemos presentado a nuestro invitado, le hemos dado la bienvenida y poco más, ¿no? Pero se nota que aquí en el estudio estamos ansiosos. Bueno, Juanjo Sánchez Doro es licenciado en Geografía e Historia, lleva más de 20 años estudiando pues creencias científicas, religiosas y sobrenaturales de todos los tiempos. Tiene publicado 2 libros, este es el tercero, ¿no? A la limón con Chris Obeck, ¿no? Objetos fuera de su tiempo. Has escrito decenas de artículos en revistas de divulgación y académicas también. Eres colaborador de La Rosa de los Vientos, programa de Onda Cero, y también de la revista Enigmas. Y una pregunta que yo creo que cualquier persona que cuando esté en la librería y vaya a coger el libro se va a plantear. ¿Hay OPARs auténticos, verdaderos? Yo creo que sí, que hay muchos. La cuestión es lo que comentábamos también un poco antes, ¿no? Lo decía también Jesús, es un poco con las expectativas que vayas. Es decir, nosotros en el libro tratamos, se puede leer de distintas maneras. Por un lado hacemos un poco la historia del concepto del OPAR, que es más antigua quizás de lo que parece, porque empezamos a arrastrarla desde el siglo XIX, pero es cierto que muchas veces detrás del OPAR hay determinadas expectativas, determinadas esperanzas, hay ideologías, está el creacionismo, está lo que hemos comentado, los extraterrestres, los supuestos crononautas, está también la cultura madre esta que supuestamente desapareció y serían pues estos objetos como reliquias de esa cultura madre, pero hay también la posibilidad de que nos encontremos con nuestros propios prejuicios hacia el pasado y descubramos que nuestros antepasados eran más listos de los que creíamos, pero hay una faceta también que nosotros apuntamos mucho en el libro hacia el final, que es cómo estos objetos están inspirando a científicos de hoy en día y están dando lecciones de ciencia de vanguardia en el siglo XXI. Es decir, el pasado todavía sigue siendo una escuela de aspectos como, por ejemplo, hacer un monitor de plasma 3D, de cuestiones de física subatómica, de nuevos materiales, de nueva agricultura, todo eso a partir de tecnología que tiene 1000 o 2000 años. Bueno, la verdad es que el tema de los OPARs es muy, muy amplio. A mí me gustaría... Luego iremos desgranando algunos de ellos, casos verdaderos, casos fraudulentos, también cuando hablemos con Chris Obeck, que no ha podido estar con nosotros en el estudio. Pero para ti, si tuviéramos que hablar del lado positivo, el polo positivo y el polo negativo, es decir, el caso verdadero, sin lugar a dudas, y el fraude más descarado, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, yo me quedaría, por ejemplo, por citar uno que es muy conocido. Luego podemos entrar en otros que no son tan conocidos y a mí me fascinan. Por ejemplo, el de la máquina anticitera para mí es fundamental. Yo creo que gran parte de lo que se dice de él es cierto. Ahí no cabe duda porque no falla nada. Es decir, tenemos el contexto arqueológico donde se produce el hallazgo. Tenemos que verdaderamente es un ingenio mecánico absolutamente único. No hay nada parecido que se haya conservado arqueológicamente hablando del mundo clásico. Sí que tenemos noticias de que había grandes ingenieros y tenemos tratados de neumática, de hidráulica, tal, que demuestran que sí que había ciertas nociones de robótica, ¿no? y de autómatas y de calculadoras, pero no teníamos nada más que eso estaba en el papel. Podía ser, bueno, la inspiración de alguien que no sabemos si lo llevó a cabo o no. Pero aquí ciertamente lo tenemos. Entonces, en ese sentido sí que es cierto, pero no es extraterrestre por un pequeño detalle, que es que la máquina anticitera es una calculadora, una computadora, si quieres, astronómica fundamentalmente, es un calendario, te permite saber cuál es la disposición de los cielos, sería una especie de planisferio, te permite hacer cálculo de eclipses,
pero cuando recrea el cosmos, que se entendía en la época, lo recrea tal como lo sentían en la época. Y de tal manera que cuando ellos describen el sistema solar, colocan a la Tierra en el centro del sistema solar. Entonces, hombre, si son extraterrestres, hubieran equivocado un poco el tiro, ¿no? Seguramente. Bueno, yo creo que con el tema del mecanismo de Antiquitera ha sido de esos pocos OPAR sobre los que no ha mediado esos visos alienígenas, ¿no? Con otros sí, pero con ese particularmente yo creo que no, porque se sabía demasiado su procedencia. Se sabe demasiado, aparte solo tiene 2000 años. La hipótesis extraterrestre empieza de 100.000 años para atrás. Claro, ¿para qué vamos a andar que con es más chiquitas? divertido, claro, 2000 años eso es es un mindundis. Pero sí es algo insólito lo de la máquina de Antiquitera, y es que es un OPAR que se puede ver. Hay muy pocos OPARs que se puedan ver. La mayoría han desaparecido. Luego yo tengo aquí una lista de los que han desaparecido, curiosamente, que como casi todos son falsos los que han desaparecido, no pasa nada. Pero que un OPAR lo puedas ver es muy raro, porque normalmente los que vamos a citar no están en museos, o están en museos, pero no se pueden ver. Por ejemplo, el caso del mapa de Piri Reis, se supone que está en el Museo Topkapi, pero yo he preguntado por él por activa y por pasiva y no te lo enseñan. Sin embargo, sí, vas al Museo Arqueológico de Atenas y puedes ver, y yo lo he fotografiado además, o sea que no hay ningún problema. Lo que pasa es que la mayoría de la gente ve que hay una especie de chatarra y ni hace caso. O sea que hay que conocer antes esa información de que tienen realmente una verdadera joya, una verdadera calculadora astronómica, y mucha gente lo desconoce. Juanjo, ¿y el más negativo, el fraude más asqueroso? Yo creo que ahora mismo, nosotros en el libro le dedicamos un capítulo concretamente al tema de las calaveras de cristal. Yo creo que hoy en día, incluso la famosa calavera del destino, yo creo que hay pruebas muy contundentes de que realmente estamos ante algo que es tan sospechoso, que es muy difícil hoy en día defender que eso pueda ser auténtico. Además se sabe quién es el que comerció con ellas. Sí, y no solamente eso, sino que la famosa descubridora, que es la niña, que decía que la había encontrado ahí en el Yucatán, en una ruina del Yucatán. Tenemos la carta, nosotros en el libro publicamos la carta del padre a su hermano, o sea, sería el tío de la niña, donde el padre mismo reconoce que la ha comprado a un marchante de arte. Entonces ya ahí todo lo que es ese testimonio que daba autenticidad, que marcaba un poco la cadena de custodia desde el yacimiento arqueológico hasta las manos de esta niña, pues ya quedaba en entredicho. O sea, lo que ya queda descartado es la influencia de Indiana Jones. Sí, yo creo que sí. Ya de por sí la película es bastante dudosa, la última. Entonces... Joder, más que dudosa, más que dudosa es mala. O sea, viene a fastidiar toda la trilogía, ¿no? A ver quién habla de tetralogía, ¿no, hombre? La trama esta de la calavera de cristal, esta que acabas de decir, esta de Mitchell Hedge y compañía, hay un personaje que me parece más fascinante que Indiana Jones, que es el Eugene Boban. El Eugene Boban que luego lo comentaremos, a mí me parece un tío increíble, ¿no? Se va a México, custodia el tesoro de Maximiliano, y luego cuando se le acaba el chollo porque fusilan a Maximiliano, pues se inventa lo de las calaveras. O sea, que es un personaje muy poco conocido, pero que está en el intríngulis por lo menos de 3 calaveras de cristal. Bueno, pues vamos a dejar ahora mismo las calaveras de cristal a un lado. Vamos a empezar con las secciones, porque ahí, en la primera de ellas, bueno, habrá unas cuantas calaveras y unos cuantos muertitos, como dicen por ahí. Uy, la batalla o tumba. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El crononauta. Bueno, creo que si la tecnología no nos falla, porque bueno, en este mundillo todo es posible, sobre todo cuando estamos hablando de tecnología ancestral, como digo, si la tecnología no nos falla, tenemos ahí ya listo, preparado a don Guillermo Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Sí, no ha fallado. Tu máquina del tiempo ha funcionado. Eres un buen crononauta. Sí. Aparte hoy me he cogido un billete a un sitio que me encanta. Bueno, es que yo no sé si te encanta, pero es para volver, ¿eh? Porque tal cual como acabó la historia, pues como para pensárselo el quedarse ahí, ¿eh? No oigo arcabuces, ¿eh? No oigo flechas. No, ya se ha acabado todo. Ah, que ya se ha acabado. No me digas que ya hay un baño de sangre ahí, no me digas. O sea, no llegamos ni a la prórroga. Está lleno de plumas. Está lleno de plumas. Mucha pluma. Mucha pluma. Hay pipejos vestidos de jaguar colgando de los árboles. Esto es un desastre. No me fastidies. Hemos llegado tarde. Bueno. Esto es un desastre. A ver, sitúanos. Vamos a ver. He viajado hasta el 7 de julio de 1520. Lo que pasa es que he llegado a las 6 menos 20 por ahí y aquí está todo el pescado vendido. ¿Por qué? Y dirán los oyentes, esto ya ha metido una batallita con calzador. Pues sí, eso es lo que he hecho. ¿Por qué? Porque aquí, ¿dónde está el OPAR?
¿no? Estáis hablando de objetos fuera de su tiempo. Hernán Cortés era un opar, ¿eh? Claro, pero es que este es el mayor opar de la historia, porque se materializa un ejército del futuro frente a un ejército de la Edad de Piedra, porque básicamente, y esto me gusta mucho a mí, lo que plantea Faber-Kaiser, entre otras cosas, ¿no? La conquista programada y toda esa teoría que sostiene, que es bastante curiosa, pero aparte de las apariciones y todas las cosas de las que otro día podemos hablar, había un factor determinante que permitió que Hernán Cortés, con pocos hombres y pocos medios, conquistara todo México, ¿no? Y es el hecho de que se encontrara un ejército de la Edad de Piedra, porque los aztecas estaban básicamente, bueno, toda Sudamérica estaba básicamente tecnológicamente en la Edad de Piedra, y los españoles eran los más avanzados de la Europa del siglo XVI. Para que os hagáis una idea, yo he buscado una comparativa más o menos, y Alejandro Magno, si hubiese ido Alejandro Magno, también hubiese ido más avanzado en la misma época, 8 siglos más antiguo que los aztecas, hubiese sido más avanzado tecnológicamente que lo que allí encontró, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente debemos tener en cuenta que los españoles del siglo XVI salían de la guerra más larga de toda la historia, que son 8 siglos, peleando palmo a palmo en lo que conocemos como la Reconquista. Sí. Entonces, en esos años no solo fue el elemento táctico, político, tecnológico lo que hizo a los españoles ir reconquistando en una guerra tan larga, sino que hubo una especie de selección de capacidad de sacrificio. Vamos, desde Don Pelayo hasta el Gran Capitán, que es más o menos donde casi nos encontramos, pues se dieron cuenta de que muchas cosas también eran cuestión de cataplines, que es otra cosa determinante en Otumba, como vamos a ver, ¿no? Hombre, sí, porque la verdad, pensar que se acerca un ejército de 40.000 hombres... Bueno, sí, 40.000. Bueno, hablan de 100.000, cuidado. Bueno, pero vamos a ser sensatos, yo no sé si había tantos. No, hablan de 200.000, pues somos sensatos diciendo 100.000. No, pero los alienígenas no cuentan. Los alienígenas no ahora cuentan. os lo dirá de Guillermo, si eran 40.000 o 100.000. Sí, pues, además, 40.000 es lo más conservador. 40.000 claro. Pudieron entrar en combate en las últimas oleadas, pero yo creo que estarían en torno a los 80-100.000 aztecas, y ahora os explico por qué. Mirad, para que os hagáis una idea y para que veáis hasta qué punto hay un enfrentamiento de civilizaciones completamente distintas y que podía ser perfectamente una invasión del futuro, los guerreros mexicas, que es como los llamaban los españoles, lo de aztecas es una cosa más moderna, y como ellos se denominaban a sí mismos, utilizaban armaduras de algodón que estaban hechas para parar el impacto de piedras, ¿no? de obsidiana. Utilizaban estos mazas con cuchillitos de obsidiana, flechas y lanzas, y luego iban recubiertos también con plumas o pieles humanas, que esa es otra, del menú de los aztecas hablamos otro día. Entonces, ellos formaban, en su táctica era muy rudimentaria, formaban una línea de batalla sin ninguna estrategia preconcebida. Era un poco como los persas o como incluso los rusos de la Segunda Guerra Mundial en determinados momentos, ¿no? Lanzaban oleadas de hombres, allá van, pero no había un plan preconcebido, sino que querían aplastar por número. Claro, pero es que aparte del tema evidente de que las armas pues no utilizaban o no estaban a la altura de la que podían estar los españoles con espadas, con lanzas, con armaduras, etcétera. También había otro apartado muy importante que yo creo que fue la parte igual más determinante, que fue la estrategia. Claro, es más que sobre todo la táctica, porque la estrategia, a ver, si estuviera Carlos me corregiría, pero como no está voy a aprovechar. aprovecha. Claro, es que Carlos defiende que Cortés era un táctico nefasto, por lo que hizo en la Noche Triste, ¿no? Que metió todo un ejército dentro de Tenochtitlán. Pero bueno, eso es una metedura de pata. Cortés luego demuestra ser, como tú dices, David, un táctico brillante. O sea, sabe desplegar un ejército, sabe combatir, porque sabe cómo se combatía en Europa. Hay otra cuestión que es muy determinante, David, y es una cuestión táctica también. Y es que los aztecas, no todos, pero muchos de ellos querían coger vivos a los españoles, puesto que coger prisioneros y después sacrificarlos en una de sus pirámides de estas y abrirles el pecho y sacarles el corazón, les daba prestigio. Esto, a pesar de la crueldad que representa, es una desventaja, puesto que tú tienes cuidado de no matar al que le estás pegando. De hecho, la primera oleada que lanzaban golpeaba, y había una segunda oleada atando a los que iban dejando en el suelo. Así es como ellos estaban acostumbrados a combatir.
Y frente a esto, pues tenemos a los hidalgos españoles que venían de soportar cargas de caballería como la francesa en Ceriñola, que temblaba el suelo. O sea, que si no se agarraban bien, notabas cómo se temblaban las rodillas cuando venían los caballos. Con el acero español, que ya estaba muy desarrollado, espadas muy ligeras. Aparte, los españoles se dieron cuenta de que mejor que cortar, tenían que pinchar, dar estocadas que atravesaba el algodón de maravilla, como si fuera mantequilla. Entonces, bueno, hicieron una verdadera carnicería, ¿no? Con arcabuceros, ballesteros, luego la artillería, lanzaban verdaderas salvas de metralla que tumbaban. Es que al no llevar ningún tipo de protección, es que nosotros con un anorak vamos mucho más protegidos que como iban los aztecas a la guerra. Era una barbaridad. Los perros, eso sabe, eso es un rato de aperreamiento. Sí. Claro, eso es todo ese factor psicológico, además los caballos, que creían que el caballo y el jinete eran una misma cosa. Todo esto determina la forma de combate y lo que va a pasar en Otumba. Pero digo más, la filosofía de combate europea ya era terrible. Los europeos, los occidentales, siempre hemos sido los más terribles para la guerra, porque al ser generalmente pueblos libres, o más libres que el resto, no quieren hacer prisioneros porque el prisionero no sirve para nada. Entonces son batallas de aniquilación. Hay que matar a todos. Y eso es otra cosa que, claro, cada vez que los aztecas veían cómo dejaban los españoles el campo de batalla, decían, pues esta gente, la que lían, claro, porque no estaban acostumbrados, no entendían la utilidad de matar a todos, ¿no? En cambio los españoles sabían que la guerra se ganaba así. Bien, ¿cómo nos encontramos en Otumba, en este 7 de julio de 1520? Yo creo que la mayoría de los oyentes entenderán, conocen la Noche Triste. La Noche Triste es una huida, Cortés comete el error que Carlos todavía estaría regañándome, de meter a todo un ejército dentro de Tenochtitlán y ahí el jarón de Pedro de Alvarado la ha liado y tiene a todo Tenochtitlán en armas, ¿no? Entonces, ahí se da un componente, y por esto escojo Otumba y la Noche Triste, en que la táctica no sirve para nada. No sirve para nada porque es un combate en inicio urbano. Se produce en Tenochtitlán, con lo cual los españoles van calle a calle peleando en un combate totalmente inusual para ellos. Y ahí queda el factor tecnológico puro, sin que la táctica sirva de mucho. ¿Por qué? Porque no pueden hacer cargas de caballería, no pueden desplegarse en el campo de batalla y pierden 600 hombres en la Noche Triste. Y 900 tlaxcaltecas, o sea que también siempre nos olvidamos de los tlaxcaltecas. De hecho, ahora te diré un detalle, Jesús, que dice bastante de Cortés como hombre de honor. En la huida de Tenochtitlán, que es a través de una calzada que cruza el lago, porque Tenochtitlán, bueno, que miren un mapa en internet de cómo era una isla rodeada por calzadas al continente, por decirlo así. Y pues huyen por esta calzada y es una noche unida a los españoles en las que van recibiendo ataques desde el lago, o sea, desde el agua y desde atrás de los aztecas. Pero es que los aztecas además estaban concentrando al final de la calzada, que es en el Valle de Otumba. Aquí está el detalle de los tlaxcaltecas, Jesús, que Cortés, para cerrar la fila, que iba a ser donde se iban a recibir todos los impactos, puesto que ellos iban huyendo y les iban a venir por la calzada de atrás las oleadas de aztecas, él podía haber puesto a los tlaxcaltecas para que fueran carne de cañón. Pero Cortés puso la caballería para ir realizando cargas permanentemente sobre los aztecas e ir retrasando el hecho de que les dieran alcance. Claro, pero casi pierden toda la caballería, solo les quedan 20 caballos para la batalla de Otumba. 26 para 26 caballos, o sea, eso ya no es nada. Pero ya veréis qué importantes fueron los caballos y qué importante fue el arrojo de Cortés. Llegan agotados al Valle de Otumba, llegan destrozados, con verdaderos problemas ya casi para sostenerse en pie. Lo que pasa es que hay un factor moral que los sostiene, y es que cada hombre que arrancaban del contingente español y lo llevaban alejando, ellos oían los tambores del sacrificio. O sea, es que enganchaban a uno y se lo llevaban vivo, y lo llevaban así en volandas. Imaginaos los gritos del pobre, que se lo llevaban a una pirámide a sacrificarlo. O sea, pero ese era un error de los aztecas, porque precisamente al llevar los prisioneros vivos para sacrificarles, les dieron tiempo a los españoles para reagruparse. Efectivamente, esa fue uno de los componentes tácticos. El error del general azteca, entre otros. Totalmente. Entonces, ellos, con ese horror, con ese odio que habían ido despertando,
dan una hipermotivación a los soldados españoles, que ya cuando ellos llegan al final de la calzada y se encuentran allí, vosotros imaginaos, después de toda la noche combatiendo, haber cruzado la calzada, reventados, cuando llegan al final de la calzada se encuentran el ejército azteca en formación, 80 o 100.000 aztecas contra 600 hombres que quedaban, 100 tachaltecas y 26 caballos. Y ese es el percal que se encuentran. Pues ya aquí ni tecnología ni nada. Aquí es, y perdonadme, cuestión de huevos. Porque no les queda otra. No les quedaba otra. Y sabían que era eso o morir. Entonces, Cortés empieza a ordenar cargas de caballería, pero se va dando cuenta que aunque ocasionan centenares de bajas con las lanzas sobre los aztecas, es inútil, porque no se van a acabar nunca. Entonces, esta batalla es especialmente agotadora. Si leemos a Bernal Díaz del Castillo, nos cuenta que el mayor problema que tenían los españoles era que se les iban agarrotando los músculos y los tendones de matar aztecas. Se estaban agotando. Y entonces, Cortés se da cuenta, en un momento brillante, de estos que él tiene, que es un hombre brillantísimo, reconoce al Ciactoal, Ciuacodoal, o ¿cómo se pronuncia? Claro, da igual, al general azteca. Exacto. Sí. Que es un sacerdote que va lleno de plumas negras, ahí en lo alto de un sillón de estos que lo sostienen entre cuatro, tal, una litera. Vestido de negro, además, creo, claro, o sea, que vamos destacando. Claro, así, sí, es una especie de mezcla entre Elton John y Rafael Acarrá, así de estilo, ¿no? Pues él se da, dice, este tío es importante. Y entonces coge y fijaos lo importante que es que no se identifique a los oficiales en guerra, porque mirad lo que inclina la victoria española en Otumba. Cortés se da cuenta que ese tío manda y llama a Pedro Alvarado, a Alonso de Ávila, a Cristóbal de Olid, a Rodrigo de Sandoval y a Juan de Salamanca, y se lanza con estos 5 y él a caballo, a galope tendido, a dar caza al sacerdote. Para colmo, como no están ordenados, el sacerdote no está protegido. Se carga Juan de Salamanca al sacerdote, lo empala en una lanza y coge el estandarte, y Cortés se pasea por toda la fila azteca con el estandarte en ristre. Los aztecas emprenden la huida, empiezan a huir, se desmoralizan, han matado a nuestro sacerdote, tal, y los tachaltecas empiezan a celebrarlo. ¿Y sabéis lo que hacen los castellanos? Se lanzan en persecución para terminar de aniquilar a los aztecas. Claro. ¿Sabes? Tremendo. Es cuando se produce la matanza, claro. Claro. De hecho, incluso dice Fray Bernardino de Sahagún, otro de los cronistas, que realmente había tantos indígenas que los españoles era como una islita, ¿no? Dentro de esa especie de mar de oleada continua que tenían. Y aún así, pues, los vencieron y les hicieron huir, pero porque cometieron, yo creo que dos errores, tú lo acabas de decir. Primero, porque se empeñaban en capturar a los españoles vivos. Y segundo, porque si matabas al jefe, todo se desmoronaba. Claro. Y eso lo sabía Cortés. Eso pasa mucho, y eso es otra cosa buena de Occidente, digo, a la hora de la guerra, porque tanto en América del Sur como en Oriente, cuando le dabas al líder, fijaos, Alejandro Magno, en Gaugamela, cuando le pega a Darío y Darío se pone en fuga, se hunde el frente persa. Eso, en un ejército occidental organizado, es impensable. O sea, te cargas al general, pues ya está el coronel ahí que lo sustituirá, ¿no? Pues esta gente no. Por cierto, quiero aprovechar desde aquí, desde Otumba, para saludar a Juanjo Sánchez Oro, que hace mucho que no lo veo, pero que es buen amigo. Demasiado tiempo. Sí, demasiado tiempo, eso tenemos que arreglarlo. Ahora a ver si me teletransporto allí. Y, bueno, y antes de despedirme, dejarme, nunca lo he hecho, pero hoy tengo que dedicar la intervención a una escobulera nueva que se llama Inés, que tendrá... Puedo decir que es la escobulera más joven porque tiene 4 horas de... Felicidades, que te has convertido en tío. Claro. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Ya me podéis decir qué pasa, tío, con todas las de la ley. Bueno... y algunas cosas peores también, pero bueno. Entre tanta muerte ha habido un nacimiento. Muy bien, ahí. Bueno, ahora que ya has terminado la intervención, ahora ya puedes abocarte al champán y al whisky para celebrarlo. Ahí yo voy. Estoy, aparte de en Otumba, cuando hay una interferencia me veo aquí en el parking de un hospital metido en el coche, pero debe ser una visión rara. Un abrazo muy fuerte y felicidades, Guillermo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Guillermo.
Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Después de cerrar la sección con nuestro crononauta, con Guillermo Díaz, vamos con nuestro otro invitado en el programa de esta noche, que desgraciadamente y por cuestiones de espacio-tiempo no puede estar aquí en el estudio esta noche. Muy buenas noches, Chris Obeck. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido a la escóbula de la brújula. Muchísimas gracias, tenía ganas ya de hacer algo con vosotros. Sí, nosotros a ver de tenerte qué aquí. haces con nosotros. Estábamos esperando a ver si ya publicabais este libro, que teníamos noticia de él desde hacía tiempo. Y esa, pues evidentemente era una oportunidad fundamental y adecuada para tenerte aquí en el programa. Chris Obeck, eres fundador del grupo de investigación Magonia Exchange, compuesto por antropólogos, historiadores y arqueólogos de todo el mundo, y que habéis conseguido reunir más de 30.000 recortes y documentos inéditos relacionados con el folclore, enigmas del pasado y fenómenos anómalos. Eres autor de un montón de decenas de artículos y previamente a este OPARS, objeto fuera de su tiempo, tienes 2 libros más publicados en inglés. El último, si no me equivoco, Wonders in the Sky, también a la limón. Sí, pues escribimos ya, hace ya 5 años que salió Wonders in the Sky y estamos preparando una edición revisada, corregida y completamente nueva para lanzarlo, no sé, a principio del año que viene posiblemente. Y luego, este mismo mes, saldrá otro libro mío en inglés que se llamará Return to Magonia, Regreso a Magonia, que he escrito junto a un científico inglés, escocés ya, que vive en las montañas de Escocia, que se llama Martin Schoff. Y eso es un libro que recoge 22 casos históricos y hacemos un análisis súper profundo de todos los casos que nos han interesado, que nos han llamado la atención. Entonces son 22, pero ayer estuve haciendo el índice para el libro, todos los casos que hemos incluido, y son 163 en total. Así que 22 casos importantes, luego 163 más. Chris, estábamos antes comentando, antes de que entraras por teléfono, ¿cuál de estos OPAR que se mencionan en el libro es el que te excita más? El que te pone en el disparadero, porque sé la opinión crítica que tienes de algunos de ellos, y habíamos llegado a la conclusión que posiblemente sea toda esa escalada de OPAR que se empezaron a localizar en el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, y que en las minas de carbón, la verdad que siempre ha sido una mina, nunca mejor dicho, para encontrar cadenas de oro, imágenes religiosas de ángeles, por ejemplo, en bronce, clavos de hierro, agujas de coser, en fin, cantidad de cosas que aparecían y curiosamente siempre se publicaban el 1 de abril, ¿no? El Día de los Santos Inocentes en el mundo anglosajón. Y yo me imagino que eso a ti te excitaba especialmente, ¿no? Saber cómo se podía manipular la opinión pública de esta manera. Claro, a mí me interesa mucho porque es un tema que siempre se debate tanto en las revistas como en los documentales y en la radio, y es algo que no muere, porque llevamos ya 150 años o algo así hablando de este solo tema, ¿no? Que emociona a mucha gente porque son pruebas, esos martillos que se encuentran en estratos geológicos imposibles, esos tornillos imposibles también que se encuentran dentro de una roca, que no resultan ser tornillos o quizás ni siquiera existieron, porque claro, en esa época pues sacaban todo tipo de artículos diciendo que existían. Pues es que es un gran misterio por 2 razones para mí. Es que, primero, ¿qué serán? ¿Existieron de verdad o no? Y segundo, ¿por qué? ¿Por qué la gente sigue interesándose tanto en estos artefactos, ¿no? Pues esos artefactos. Entonces, realmente no es un gran misterio quizás ya, porque lo hemos esclarecido bastante en el libro. Y lo ponemos en su contexto. Existen los creacionistas, por un lado, que tienen mucho interés en que se siga creyendo en esto, que se siga hablando de estos UPARTs.
y por otro lado los que apoyan teorías de extraterrestres en el pasado. Bueno, si hablamos de creacionistas, ahí yo creo que hay uno de los show parts más famosos que son esas huellas humanas mezcladas con las de dinosaurios en el río Paluchi, ¿no? ¿Tú crees que pudieron coexistir humanos y dinosaurios o descendientes de dinosaurios como para que esas huellas fueran reales? Mira que sí responde que sí. No creo. Pues a mí me encantaría pensar que Sorpréndenos. sí. Me encantaría pensar que sí, ¿no? Porque indicaría que nos han visitado en el pasado seres de otra parte, o que existía quizás alguna raza perdida de la humanidad que haya quedado completamente olvidado, porque claro que estamos hablando de huellas que tendrán 60 millones de años y más. Lo que ocurre realmente es que todas las pruebas que he visto hasta ahora, es que ninguna realmente me ha convencido mucho, ¿no? Se siguen encontrando cositas, pero de momento no se puede decir que haya ninguna prueba. Sin embargo, lo que sí me interesa mucho es que, el tema de los mormones y su opinión sobre los dinosaurios, porque y yo me enteré de esto hace solo un par de años, cuando estaba investigando el tema de los mormones y su visión del universo, porque ya creían en los extraterrestres y estas cosas. Pues los mormones, para explicar la existencia de fósiles, de restos prehistóricos en general, decían y siguen diciendo muchos que el planeta Tierra es bastante nuevo y que se hizo a base de otros planetas más antiguos donde habitaban dinosaurios, como si hubieran sido planetas en el universo habitados por dragones y monstruos, y que Dios recreó un planeta a base de esos planetas, es decir, un gran acto de reciclaje cosmológico para hacer el planeta Tierra. Y eso explica la existencia de fósiles. Entonces, esta teoría me interesa mucho, ¿no? Luego empecé a buscar los orígenes de esta idea tan extraña. Y resulta que hay una historia enorme, completamente olvidada, de la creencia en visitas a la Tierra por parte de los extraterrestres, que serían nuestros antepasados, que se remonta hasta el año 1823. Que me parece muy curioso. Y a partir del año 1823, en Francia, no sé por qué, pero en general todas estas cosas empiezan en Francia. Hasta los ovnis del siglo XIX, y bueno, muchísimas cosas. Bueno, por lo menos no empieza en España, ya es algo. Las oleadas. Pues, un montón de cosas. Pues es que resulta que en el siglo XIX se puso de moda especular sobre la posibilidad de que nuestros antepasados eran extraterrestres y que todo lo que se encuentra en la Tierra, como fósiles de animales desaparecidos, cosas que ningún hombre ha visto jamás, porque claro que murieron hace tantísimos años, pues habrían caído aquí desde otro planeta en el sistema solar o más allá, que habría explotado, y entonces eso explicaría por qué hay tantos monumentos como las estatuas de la isla de Pascua o otros no sé, artefactos de hierro, cosas así inexplicables en la Tierra, y hasta el mismo hombre y mujer y toda la... Bueno, decían hasta que el continente entero de Australia había caído en el universo como asteroide en la antigüedad, y eso no solo explica de dónde salen los habitantes originales de Australia, que serían todos extraterrestres, sino también por qué existe tanta fauna y flora y cosas así tan extrañas, ¿no? Bueno, todo eso por revelación divina, me imagino, ¿no? Toda esa información. Claro, sí, porque no hay otra forma, ¿no?, de probarlo. De todas formas, Chris, aparte de todas esas hipótesis, digamos, de alienígenas ancestrales, basándonos mucho más, digamos, y por decirlo de una manera, con los pies en el suelo, hay casos, o sea, bueno, las huellas del río Paluchi, bueno, pues muestran una hipotética realidad que no solo se ha dado allí, sino también en otros lugares. Ha habido muestras, o bien a nivel de huellas, o a nivel pictórico, o a nivel de petroglifos, ¿no?, en los que aparecen
pictogramas o figuras, en este caso evidentemente de la época rupestre, en el que coexistían, por ejemplo, seres humanos con animales que podrían ser los descendientes de dinosaurios, como ocurre, por ejemplo, en Perú, ¿no? En esas pinturas rupestres que hay halladas en Llamón hace apenas unos 8 o 9 años, ¿no? ¿Tú crees, ya dejando a un lado esas hipótesis alienígenas o pseudo hipótesis, ¿tú crees que eso podría ocurrir? Personalmente, no he visto ninguna prueba que me haya convencido hasta ahora, porque el problema de interpretar pinturas rupestres o jeroglíficos es que no tenemos ni idea realmente de por qué se pintaron, por qué tienen esa forma. Y lo que a lo mejor nos parecen seres como dinosaurios, a lo mejor les parecía a los creadores de esas pinturas, los antiguos artesanos, pues o criaturas imaginarias, o quizás su interpretación de lo que están viendo en ese momento, en ese entorno. Especialmente cuando hablamos de pinturas rupestres, es que realmente no sabemos a veces qué tipos de animales andaban en esa época por ahí cerca, pero lo que sí se puede decir es que yo creo que no he visto nunca restos de dinosaurio, es decir, fósiles encontrados junto a pinturas rupestres que se supone que son de ese tipo de animal. A mí me encantaría encontrar algo así, pero todavía no lo he encontrado, no lo sé. Hay otras cosas más interesantes, quizás hay otros misterios más grandes y más bonitos, pero justo ese a mí no me convence mucho. Entonces, ¿crees, resumiendo un poco de todas las pruebas que se citan en el libro donde aparecen huellas de dinosaurios, cuál sería para ti la más falsa? ¿La del río Palusi, la del ídolo de Granby, la del petroglifo de Canyon en Arizona, el estegosaurio de Angkor Wat en Camboya, el dinosaurio de Yamo, las figuras de Acámbaro, las piedras de Ica? ¿Cuál sería más falso? Las piedras de Ica me parecen muy interesantes por muchas razones y a mí me gustaría tener uno, por ejemplo. Una piedra, ¿no? Yo tengo una. Tengo una auténtica piedra falsa de Ica. Pues te lo cambio por algo. Bueno, a ver. Una réplica auténtica de una piedra de Ica. Pero a ver, Chris, ¿tú crees en, como dicen muchos, o sea, no todo es blanco, no todo es negro, sino que existe también la mezcla, el color gris, ¿no? En este caso, ¿tú crees que hay piedras de Ica verdaderas? El problema no es que haya falsas. El problema es si algunas de las piedras de Ica, porque por supuesto, y sabemos a ciencia cierta, que hay muchas que son falsas. Incluso sabemos por investigaciones de compañeros de Vicente París, de Caravaca, exactamente, que, bueno, pues sabemos incluso quiénes las falsificaron. Pero independientemente de eso, ¿tú crees que lo que era en los orígenes, ciertas piedras en las que no hay operaciones a corazón abierto, etcétera, etcétera, sino que son piedras más normales, pudieran ser reales, auténticas? Pues mira, mi metodología es científica, ¿sabes? Yo necesito empezar con... Es que lo que existe realmente son las piedras, existen teorías sobre las piedras y existen creencias a partir de esas teorías. Alguna gente cree que muestran una cosa y otra gente otra. Yo necesitaría encontrar una piedra, estar seguro de que esa piedra fuera auténtica, antes de encontrar una teoría relacionada con esa piedra para explicar cómo es posible que muestra algo tan extraño como un dinosaurio o, yo qué sé, una operación cirúrgica, cualquier cosa así. Y luego llegar a especular sobre eso, yo qué sé, abarcar más posibilidades. Pero es que primero se empieza con la prueba. Es exactamente lo mismo que pasa con Roswell o con cualquier otro tema de estos. Es que primero necesitas una prueba definitiva y luego encontrar o inventar teorías para explicar esa prueba y luego especular acerca de qué significa esa cosa. Es que hay que hacerlo todo en ese orden, así que estrictamente yo no puedo decir que yo tenga fe en ninguna de estas pruebas porque todavía no se me ha presentado. Eres de una forma muy rápida, en 15 segundos. Si hay uno auténtico, ¿para ti cuál sería? Bueno, se encontraron unas espirales curiosas en Rusia. ¿En los Urales? las montañas.
Sí, entonces es posible que haya algo de verdad en ese UPAR, simplemente no tenemos suficiente información. Y he hablado con amigos rusos, con científicos y con escritores que tienen acceso a esos documentos y parece que la investigación se ha parado por alguna razón, pero es que estamos hablando de Rusia y la información no llega fácilmente desde la Rusia. Sí, bueno, la verdad es que hay muchos problemas al respecto y sobre todo cuando se habla de Rusia, nanotecnología y por supuesto Rusia sigue siendo la gran poderosa, igual que ocurría antes. Yo mencionaba el caso de un caso en China. Estamos hablando también que hay cuestiones políticas de por medio. Bueno, pues ya que solo nos has dicho un caso de auténtico, nos vamos a quedar aquí con tu compañero, con Juanjo Sánchez Doro, que lo tenemos aquí en el estudio, de rehén hasta que nos digas unos cuantos más auténticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Déjame felicitarle por el libro que has escrito, Chris. Me parece muy bueno, mucha enhorabuena. El libro Opars, muy bueno. Muchísimas gracias. Te tengo que presentar a Juanjo un día, la verdad que vais a hacer buenas Me migas. hacía mucha ilusión hablar con él. Sí. Oye, eso es fácil. ¿Me lo firmas? Sí, pronto. Bueno, aquí hay unos cuantos para firmar y no sé, en el próximo congreso os presento. Pues, te lo agradezco. Un abrazo, Chris. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Asustos espinosos. Y dejamos, bueno, de momento, tal vez sí, tal vez no, de hablar de OPARS. Y digo tal vez sí, tal vez no, porque el relato que nos trae nuestra colaboradora Israel Espino, yo creo que van por ahí los tiros. Muy buenas noches, Israel. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Solo tienes ojos para Juanjo. Claro. Que es el nuevo. El chico nuevo tiene más éxito, ¿no? Si tiene buen gusto no hay por qué criticar a nadie. No, bueno. Y siempre ha tenido buen gusto Israel. Bueno, lo que pasa es que como solo ha saludado así o de buenas a primeras especialmente a nuestro invitado, a Juanjo Sánchez Doro, le voy a hacer la pregunta del examen, ¿no? ¿Qué es eso de la leyenda del astrólogo árabe? Sí, la lengua se me traba. No os cuento. Yo la verdad cuando me comentaste que el tema era el tema de los OPARS, así de entrada no me sonaba ninguna leyenda, pero luego me acordé de una leyenda que yo leí porque el sitio era maravilloso. Leí precisamente en la Alhambra cuando yo estudiaba, tenía yo 18 añitos, y me fui a estudiar la carrera a Granada el primer año. Por aquel entonces además nos dejaban entrar incluso gratis a los estudiantes en la Alhambra. Y allí empecé yo a leer a Washington Irving y sus famosas leyendas de la Alhambra. Entonces recordaba que había una que si no tenía objetos fuera de tiempo, sí que tenía por lo menos unos... Sí. ¿Unos qué? No sé si estás ahí, Israel. Ya ha sido abducida. ¿Ves? Eso, Juanjo, pasa por saludarte a ti especialmente. Bueno, pues mientras viene Israel o no viene Israel, yo voy a contar una cosa que tiene mucho que ver con lo que iba a contar Israel. Y es un objeto que solamente lo tenemos por descripción, pero que podríamos incluirlo dentro de la categoría de objetos fuera de su tiempo, porque no sé si sabéis la leyenda que existe de que en Medina Zahara se construyó un mecanismo
Dentro del palacio había un mecanismo descrito por algunos viajeros donde un extraordinario caldero de bronce estaba lleno de mercurio y con un curioso mecanismo automático aquello se movía y al dar el sol en el mecanismo en el mercurio iba iluminando las paredes como si aquello fuera una cosa del otro mundo, ¿no? Es una leyenda que a lo mejor no fue leyenda, porque yo creo que sí que estaba hablando de un objeto tecnológico así parecido, fíjate, se me ocurre como al caldero que había en el templo de Jerusalén, algo bueno, parecido, o incluso como la tumba, el mausoleo del más grande emperador chino, ¿no? Qin Shi Huang. Evidentemente ahí sí que vas a dicen, encontrar opars. ahí sí, en el momento que porque dicen que hay ríos de mercurio ahí debajo de todo, allí. de la tumba de todos los guerreros de terracota y posiblemente hasta las pirámides, desde el 74 que está localizado, oye, y qué paciencia y no hay manera, no hay forma, no lo vamos a ver, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver si hemos recuperado esa conexión con Israel Espino. ¿Estás ahí? Oye, no estoy haciendo una ouija, ¿eh? ¿Qué te ha hecho el astrólogo árabe? ¿Qué te ha hecho? Yo se escuchaba perfectamente. Sí, pero a ti, Israel, parece como que no te escuchamos muy bien. A ver. No escucháis en condiciones. Ahora sí, ahora. No te muevas. No me muevo. Parece que estoy en la cueva del astrólogo árabe. ¿Me escucháis bien? Sí, a ver, cuéntanos. Bien. Os cuento. Mira, esta leyenda cuentan que en tiempos antiguos, hace muchos siglos, vivía en Granada un rey que se llamaba Aben Abuz. Y bueno, este hombre fue un rey muy guerrillero en su época joven, pero ya era mayor y ya tenía ganas simplemente pues de sopita y buen vino, de estar tranquilito, pero claro, con lo que él no contaba es que detrás de él venían evidentemente otros reyes jóvenes con ganas de quitarle su reino. Y claro, él vivía atemorizado continuamente pensando que algún otro reyezuelo podría quitarle sus tierras. Un buen día llegó desde Egipto, curiosamente, un sabio, un astrólogo que se llamaba Ibrahim. Ibrahim se decía incluso que era contemporáneo de Mahoma, que había descubierto allí en Egipto los secretos de la vida, y que, bueno, como los pilló ya tarde, pues por eso era un poco mayor físicamente, o muy mayor físicamente, pero podía seguir viviendo eternamente. El rey lo acogió en el palacio, le contó sus temores, y este mago le dijo: no te preocupes, yo vengo de Egipto, yo allí conseguí entrar dentro de una pirámide y conseguí en la tumba del gran sacerdote, conseguí un libro de magia con el que todo se puede. Entonces, allí en la ciudad de Borsa, una sacerdotisa antigua había fabricado una extraña estatua, ya empezamos con los artefactos un poco extraños, una estatua de bronce que giraba sobre su eje y eran un carnero sobre el que estaba un gallo. Cuando alguien iba a atacar el reino de Egipto, el carnero giraba y señalaba hacia dónde venía el peligro, mientras que el gallo cantaba para alertar al pueblo. Y le dijo: no te preocupes, que yo te puedo conseguir algo parecido para que tú sepas perfectamente de dónde te viene el ejército y dónde te viene el peligro, y así puedas conjurarlo. Bueno, pues dicho y hecho, el rey está encantado, y cuentan que este astrólogo se hizo traer piedras de las pirámides de Egipto y construyó una torre en el Palacio Real, donde se encuentra ahora el Albaicín. Y allí construyó en lo alto de la torre una especie de mesas de ajedrez, que cada una en uno de los puntos cardinales, y arriba, en lo alto, en la punta, un moro a caballo con un escudo y una lanza que giraba en la dirección en la que viniese el peligro. Así que, bueno, el rey estaba, pues imaginaros, encantadísimo, y estaba esperando que algún ejército llegase a entrar o atacarle para poder ver si funcionaba realmente. Así que, bueno, esperaron, y por fin uno de los ejércitos llegó a entrar. Vieron que el moro se movía hacia Sierra Elvira, al paso de Lope, y bueno, el rey enseguida dijo de mandar un ejército, pero el sabio le dijo: no hace falta. Mira, ves estas especies de tableros de ajedrez, las figuras se mueven, y tú mismo, esas figuras son el ejército, y tú con esta lanza mágica
puedes echarlos abajo sin moverte de aquí. Así que bueno, con este extraño artilugio, el rey se fue cargando a todo aquel que intentaba entrar en su reino. Hasta que un mal día, el moro señaló hacia Guadix, mandaron allí los ejércitos y allí no había nadie. Solo había unos soldados que traían una cautiva, una bella cautiva cristiana, que llevaba como único adorno una lira de plata colgando en su garganta, un adorno. El rey se enamora rápidamente de esta princesa. El mago también se enamora de ella y se la pide en pago de todo lo que le ha hecho, pero el rey... Uy, nos hemos quedado así al final. No, esto es un coitus interruptus no sé, de la leyenda del astrólogo árabe. A ver, ¿sí o no? Sí, ahora sí. Vale. A ver, no. Firme, ¿dónde os habéis quedado? Sí. Antes de consumar. A ver, cuando llegaban con la doncella. Cuando llegan con la doncella se enamoran rápidamente de ella, tanto el rey como el astrólogo. Y el astrólogo pues se la pide todo lo que... Nada, Israel, yo creo que lo estás haciendo a propósito para crear más expectativa, que no hay manera. Os juro que no me estoy moviendo nada, absolutamente nada. No, si la culpa es del astrólogo. Esto es magia. Pero bueno, para cortarlo pronto, a ver si nos da tiempo. Cuentan que cuando el rey se la negó al astrólogo, el astrólogo abrió un hueco en la tierra por la que desapareció con esta princesa, y desde entonces, aunque el rey intentó abrir esa tierra y no lo consiguió, siglos más tarde se construyó encima la Alhambra, y cuentan que todavía algunas noches puede escucharse la música de la lira que toca la princesa cristiana cautiva, para que se adormile este sabio, este astrólogo que todavía, por los siglos de los siglos, sigue viviendo debajo de la Alhambra, hasta que la mano que está grabada en una de las puertas se empuñe la llave que está grabada en la otra puerta de entrada de la Alhambra. Bueno, pero al menos el radar, ese que era el morisco con la lanza, al menos el radar funcionaba. No, funcionaba perfectamente, y esta especie de no voy a decir de Wii, pero sí de un juego como de realidad virtual, que era esta especie de tablero vivo, en el que si tú tirabas las fichas, los caballeros y los peones, los caballos, pasaba exactamente lo mismo en el ejército real. O sea, que era también una especie de mando a distancia para no tener ni que acercarte a guerrear. Pero eso de que está deseando que le invada para ver si funciona el juguetito... Tiene narices. No, el rey era un bicho, sí. Bueno, sí. Oye, la próxima conexión, o sea, te buscas un teléfono de tecnología actual, ¿vale? Nada de tecnología ancestral. La próxima me voy a veros a vosotros. A ver si es verdad. Te estaba llamando con un cuerno prehistórico. A ver si es verdad. Un beso muy fuerte, Israel. Un besazo enorme. Hasta luego. Chao. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y comenzábamos ya raudos y veloces el filandón, porque antes hemos estado comentando, bueno, pues algunos de esos OUPAs que han desaparecido. Antes he estado comentando Jesús, y uno de los que ha desaparecido y que, bueno, parece como que sí que era de la época, pero que de ser una pila nada de nada, era precisamente esa pila de Bagdad que estaba en el museo de la ciudad, y cuando entraron los norteamericanos
egipcianos, bueno, Ha eso desaparecido, o lo han desapareció saqueado, todo, ¿no? o lo han guardado, o está en alguna colección privada. Sí, no está claro. Nosotros estuvimos mirando porque había información bastante confusa. Dimos con las declaraciones de una arqueóloga de una expedición norteamericana que recientemente ha ido otra vez a excavar allí, y parece ser que sí, que en principio está en paradero desconocido, aunque en estos meses también se ha abierto a abrir el Museo Nacional de Bagdad. Entonces no sé si en algún sótano o algo así también lo habrán recuperado, pero las últimas noticias que tenemos es que en principio nadie tenía constancia de ello. ¿Pero Bueno, es una pila? Claro, son dos cosas. Primero, desapareció realmente, no es que desapareciera del museo sin más, sino bueno, hubo la invasión, hubo todo el tema de la guerra, Sí, y parte del museo quedó destruido 2003 es cuando desapareció. exactamente, en el 2003, junto con muchas piezas arqueológicas, ¿no? Entre ellas, pues con el tiempo se dieron cuenta que faltaba precisamente esa pila de Bagdad, ¿no? ¿Era realmente una pila? Pues es que no está claro. Quiero decir, el objeto lo que es son una serie de componentes que recuerdan a una pila. Es decir, lo que hacemos es trasladar un poco el concepto de pila de Volta, que es el que la inventa realmente, la pila moderna. Y lo que tenemos aquí son un contenedor, una especie como de ánfora pequeñita, vamos a decir así, de cerámica. Aparece en una serie de tubos, un tubo de cobre y un eje, por decirlo así también, o un filamento más de hierro. Y en principio, bueno, si eso le ponemos un líquido que sea capaz de generar electricidad, pues que se habla de un líquido que, bueno, que no hace Sí, falta un ácido, ¿no? Un ácido puede ser, por ejemplo, si hicieron pruebas con zumo de uva o algo por el estilo, de limón. Pues en principio se han hecho pruebas experimentales y ciertamente genera un pequeño voltaje. El problema de esto es que, claro, no sabemos si es el ojo que mira esos objetos, esos elementos, el que ve realmente que estamos ante una pila, porque también hay otros investigadores que piensan que podría ser una manera de almacenar documentos en la propia ánfora, igual que tenemos los manuscritos del Mar Muerto, que sabemos que se almacenan también en recipientes de cerámica. Entonces, de esta manera podría ser, en torno a estos cilindros, guardar ahí el documento y además rematado con betún, que es también lo que aparece en la boca de este recipiente. La cuestión está en que hay, por lo menos nosotros citamos en el libro varias teorías que son bastante conocidas de qué posibles usos de la electricidad podrían darse en esa época. Uno podría ser el uso de analgésico como medicinal, es decir, en el sentido de que o sea, por ejemplo, el tema para galvanizar. Claro, esa es otra de las teorías. ¿Queda descartado? En principio el problema está en que es factible si generas mucha electricidad, cosa que tendrías que unir muchas bombillas muchas baterías de este tipo, pero el problema es que cuando vamos a la orfebrería que se ha recuperado de la época, porque además parece que la pila en una última datación no es tan antigua como se pensaba, sino que si nos situaríamos en torno al siglo III, ya de nuestra era, lo que pasa es que no se ha encontrado orfebrería que esté galvanizada, o sea, que se haya dorado, digamos, o se haya chapado de esa manera. Entonces, claro, el problema que tenemos es que hay un objeto que puede ser una pila eléctrica, pero no encontramos ninguna aplicación de esa pila. Y que no se ha encontrado ninguna más porque esa pila solo no sirve para nada. Tendría que haber muchas más pilas para galvanizar o para hacer algún tipo de ritual eléctrico, ¿no? Porque en el fondo se utilizaría casi más por fines religiosos que científicos. Hay un ritual que es muy interesante y que, oye, si fuera así, pues merecería la pena conocerlo, que es una de las hipótesis que también han manejado, la posibilidad de que estuviera unida esta pila a una estatua de un dios, de una divinidad, y cuando un devoto se acercara a tocar la estatua, recibiera un pequeño calambre. Entonces sería como la manifestación, ¿no?, sagrada. Divina, ¿no? Claro, imagínate la expectación que podría quedar, ¿no? Sería fabuloso. Pero no se ha encontrado ninguna estatua que reúna esas características que tenga la manera de acoplar esa pila. Pero tú sabes que eso es imposible porque eso solo sucedería si existiera una bobina intermedia y se pudiera producir la descarga, porque si es corriente continua no va a recibir descarga ninguna. Sí, bueno, pero eso digo que nos falta. Si es que el problema es que en este caso nosotros hay un poco ironizamos en el libro que, por ejemplo, la bombilla está en Egipto, pero en Mesopotamia tenemos la pila. Entonces parece como que tenemos los elementos separados, no encontramos todo en el mismo No podemos lugar. hacer el circuito, Claro. ¿no? Porque evidentemente, como tú apuntabas y apuntabais en el libro, esa broma de que, bueno, en un lado tienen la pila, la batería, y en el otro lado están las bombillas, pero no están, la verdad, a unos cuantos miles o a unos cuantos cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Es el caso que planteáis en Egipto, otro de esos famosos Oupars. En este caso, bueno, pues están ahí grabados en las paredes del templo de Dendera en Egipto, y bueno, mucha gente atribuye el que se trata de bombillas, que es lo que aparentemente cuando uno va allí lo ve un cable, ve digamos, lo que sería el cristal de la bombilla, y ve unos filamentos dentro con forma zigzagueante, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya entran todas las posibles explicaciones que haya. Podríamos empezar, yo creo, partiendo de que, bueno, no se trata precisamente dentro de ser el antiguo Egipto, pero estamos hablando ya del último periodo, del periodo tolemaico.
Claro, es que también ahí nosotros recogemos las palabras que se citan en uno de los documentales de moda, que todo esto de alienígenas ancestrales, que ahora se puede ver en determinados canales temáticos, y cómo presentan la información, y luego, claro, a partir de esos razonamientos que parece que están muy bien hilvanados, pues vamos a ver un poco, contrastar qué es lo que dicen los arqueólogos. Entonces, claro, ahí es cuando ves que son dos discursos totalmente distintos. ¿Qué es lo que dicen en este tipo de documentales, en obras más antiguas? Porque, claro, esto viene también ya de Erich von Däniken, Peter Colosimo, Robert Charrus, etcétera. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, que, por ejemplo, en el mundo egipcio era imposible que pudieran pintar todas esas iconografías en el interior de las tumbas sin generar una luz que produjera humo, porque si no, bueno, están todos los techos limpios. Claro. Eso es lo que dicen. Entonces, claro, si no, evidentemente todo quedaría con hollín de alguna manera y no se podrían, muchas de las pinturas además están en los techos. Entonces, claro, eso realmente es falso, porque ya, si eso fuera así, las pinturas de Altamira no se podrían haber pintado, porque las pinturas de Altamira, la sala de los bisontes, están en el techo. Entonces, ya desde el mundo antiguo, desde la prehistoria, desde hace miles y miles de años, se conoce una manera de generar lo que se llaman lámparas que tienen una llama sin humo. En el caso de la prehistoria se sabe que lo hacían, por ejemplo, con diferentes condimentos o elementos, pero uno de ellos era, por ejemplo, la médula de la grasa de la médula de un hueso. Eso ya genera esa grasa, tú la prendes y genera una llama que no genera casi humo. Y con eso pintaban. Entonces, en el mundo egipcio ocurre lo mismo. Y ya a partir de ahí, entonces ya ese misterio ya se cae. Entonces ya es posible pintar, no hace falta acudir a la luz eléctrica para poder pintar en el interior de las tumbas, ¿no? Y luego el resto, en principio los arqueólogos lo que te dicen es que eso tiene una explicación, aunque pueda haber ciertas discrepancias exactamente en qué puede significar, pero parece ser que es una manifestación de un dios. Lo que tú dices, esa ampolla que sería de cristal, que sería la bombilla, realmente puede ser es una flor de loto, que se ve que nace con el tallo, el filamento también es una manifestación de una divinidad. Entonces, todo eso en principio dentro de lo que es las categorías psicológicas y religiosas de esa época tiene explicación. Claro, si tú desconoces cómo piensan tus antepasados, pues lo único que puedes hacer es proyectar el presente, proyectar tus conocimientos, y en ese momento estás distorsionando lo que piensan tus antepasados. De hecho, les estás faltando al respeto hasta cierto punto. Claro, o sea, es partir de una interpretación absolutamente errónea, porque estás fuera del tiempo, porque la que está fuera del tiempo es la explicación. Claro, es caer en el presentismo. Tú vas hacia el pasado con tus categorías mentales, te despreocupas de realmente cómo funciona. Es decir, por ejemplo, yo dentro de lo que es la historia, a mí lo que más me gusta es lo que se denomina historia de las mentalidades. La historia de la mentalidad lo que hace es tratar de ponerse en la piel de nuestros antepasados y ver con qué categorías mentales ellos pensaban, tomaban decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es complicadísimo, porque muchas veces las palabras, las ideas no quedan. Hoy en día incluso coges periódicos distintos y parece que son mundos diferentes, pues tú imagínate en el pasado cuando tienes la información muy fragmentada, ¿no? Además, es que sería muy curioso que en Egipto, por ejemplo, si las bombillas o los bulbos de Dendera realmente se refirieran a una bombilla, fuera precisamente la incandescente que desarrolla Edison. Bueno, habría antecedentes y tal, pero Edison después. ¿Por qué no otros métodos? ¿Por qué no descubrieron, por ejemplo, algún tipo de reacciones químicas en el pasado que produjeran luz? Porque se sabía perfectamente que hay seres en la naturaleza que son capaces de crear esa luminiscencia. ¿Por qué no dieron con ello? No sé. Yo creo que además ellos trabajaban con anguilas eléctricas, me parece que hacían algunas, ¿no? Algunas, creo que aplicaban algo en alguno de los lagos, los sacerdotes hacían algo de medicina, me parece también así en plan analgésico, con anguilas eléctricas. Hombre, no genera una... Tenía que poner, es que la electricidad... para mantener la chispa. Es que la electricidad no es un ente fenoménico que esté separado del hombre. El hombre ha convivido siempre con el rayo y con el chispazo que te endiña cuando tú tocas a lo mejor una piedra o un metal, de alguna manera. O sea que la electricidad era conocida. Pero ¿por qué se tenía que iluminar con electricidad o no se podían iluminar con otro tipo de cosas? Es que no lo sabemos. Estamos intentando verlo desde nuestra óptica y desde nuestras maneras. En el caso de las bombillas de Dendera, que yo las vi, además no están en un sitio accesible. Cuando vas a Dendera, primero la gente no va a Dendera. O sea, Abidos y Dendera siempre queda al margen de los circuitos más turísticos. Sí. Pero para mí son de los dos templos más impresionantes. Y aparte en Dendera hay como dos enigmas, ¿no?, por desvelar. Este es el de las bombillas y el otro es el famoso zodíaco de Dendera, ¿no?, que es un zodíaco también increíble, que ahora por pero eso ya, ese es otro cantar. Eso es otra historia. Pero estas bombillas de Dendera, mal llamadas bombillas, sí que las relaciono con otro de esos sopar, que sería
la sepultura de Pacal Botán en Palenque. Pero Mm. por una razón, porque es como una mala interpretación de los símbolos religiosos. Es decir, si tú no conoces lo que tú decías, si tú no conoces la iconografía, si no conoces la simbología de esa cultura, de esa época, evidentemente tú lo intentas interpretar, pues eso, de la forma cotidiana, con los elementos que tú ahora mismo conoces, y de ahí un poco esas malas interpretaciones, a veces bien intencionadas, ¿eh? Yo no creo que la gente intente buscar extraterrestres porque sí, pensando que nuestros antepasados eran muy tontos y que tenemos la ayuda de Deus ex machina, ¿no? de un señor todopoderoso que nos saque del apuro. Pero es verdad que esos dos objetos, a pesar de que son distintos en distintas épocas, en distintos continentes, pero de alguna forma tienen una relación muy, muy parecida, porque es atribuir una serie de conocimientos que no tenían y minusvalorar otros tipos de conocimientos que sí tenían y que sin embargo pasan desapercibidos. Sí, nosotros además explicamos un poco eso, cómo se aplica de manera generalizada. Lo que tú dices, no tiene por qué haber una mala intención, no siempre estamos hablando detrás de los OPAR de fraude, hablamos de mala información a veces, de eso, de no ponernos en la piel, de ir con determinados prejuicios. En el caso este que comentas tú del astronauta de Palenque, famoso, también estaríamos hablando de lo mismo. Hablamos del principio que en el arte está reconocido, se llama el principio de disyunción. Es un principio que estableció Panofsky, que es, y eso lo vemos en muchas obras de arte. De pronto recreas una figura o un cuadro en el cual hay una supuesta yo que sé, ves una serie de... Nosotros ponemos ahí el ejemplo de una recreación de una supuesta batalla que se desarrolla en el siglo XVI, y resulta que cuando vas a ver el título del cuadro te dice que no, que eso lo que representa es la matanza de los inocentes, que es del siglo I. Y sin embargo todo lo que es el hábitat que está ahí desplegado corresponde porque a el artista lo ha desubicado de aquella época y lo ha plasmado en otra. Porque lo ha visto las películas de Gladiator, Sí, no sí, ha tenido a lo mejor la posibilidad de viajar a Roma, entonces está, naturalmente, es lo que hace es que le dicen, oye, pinta un soldado romano, pinta a un rey, al rey David, y te lo presenta al estilo de la corte medieval y además incluso con arquitecturas góticas. Eso lo podemos ver en un montón de bajorrelieves en nuestras catedrales, ¿no? El románico, en el gótico. Sí, de hecho, perdona un momento para mencionar nuestro compañero Marcos Carrasco, que no puede estar en el estudio, que no podía asistir, pero sí que ha estado colgando en el muro de Facebook, que ya lo podéis ver allí, una serie de UPARs relacionados con el mundo del arte y sobre todo en gran parte de la pintura, por aquellos OPARs que la gente decía, mira, esto es un ovni. Pues no, realmente no es un ovni, y entra dentro de todo este concepto que tú estabas hablando, Juanjo. Maese, perdona que te haya cortado, pero para mí era importante el detalle. Precisamente el que hayas mencionado la catedral gótica o la iglesia románica con sus canecillos nos lleva a una reflexión que es importante en esto, y es la reflexión sobre las sensibilidades distintas en tiempos distintos y la manera en que uno reacciona para conseguir lo que quiere conseguir en un momento dado sin que sepamos muy bien cómo se hacía. ¿Seríamos hoy capaces de construir una catedral gótica tal y como la construyeron los canteros de la época? Rotundamente no, la podemos construir de otra manera, pero ellos la construyeron de la manera que la construyeron, igual que los ingenieros navales de aquella época o incluso posteriormente construían barcos que nosotros seríamos incapaces de hacerlo porque ni siquiera tenemos ya las maderas, ni sabemos cómo lo hacían, o sea, porque tenemos a pesar de que nuestros antepasados eran tontos. Y no, eran muy listos, lo que pasa es que se adaptaban a lo que tenían en su época. Nosotros hemos desarrollado una tecnología en los siglos XVIII, XIX, XX, XXI adaptada a nuestro tiempo y por como consecuencia de una evolución, pero hemos ido perdiendo muchas tecnologías y muchas cosas que están ahí. Bueno, sí, querías contestar, Juanjo. No, claro, es que también seguramente tampoco tenemos la necesidad de hacer las catedrales. Es decir, se habla muchas veces llevándolo un poco a uno de esos OPAR, porque claro, en el libro nosotros mencionamos los más típicos, pero podríamos meter las pirámides, ¿no?, como un OPAR, que hay mucha gente que defiende que la Gran Pirámide es un OPAR. Se dice que Egipto es un don del Nilo. Realmente a lo mejor podríamos pensar que es un don de las pirámides. Es decir, ¿qué es lo que construyó Egipto? Seguramente lo que construyó Egipto fueron las pirámides, en el sentido de que el hacer las pirámides suponía hacer tal cantidad de organización social, de perfección, de ejercicio del poder coordinado, de tener que crear excedentes alimenticios para que esa masa obrera, porque no eran esclavos, sabía que se les pagaba, es decir, de coordinación. Por cierto. Entonces, el hacer una obra de ese tipo, articulaba un país y reforzaba un poder. Ahora nosotros, organizar países, organizar estados se hace de otra manera, no necesitas hacer eso. En la Edad Media, todo lo que era la sinergia, por así decirlo, que genera una catedral para un concejo, para una villa, para una ciudad, era enorme. Entonces también la ciudad, con todo lo que era su estructura social, económica, política, se articulaba en torno a esa catedral.
Entonces, es a veces un poco al revés. No es la ciudad la que crea la catedral, sino que la catedral hasta cierto punto crea eso. Ahora nos manejamos en otras historias y no tenemos necesidad, incluso no entenderíamos para hacerlo. Pero date cuenta que siempre que, pues no siempre, pero recientemente en la historia de España, en la historia europea, ha habido la época de los fascismos, tiraban mucho de las obras públicas para articular el país. Que eran obras faraónicas, es decir, entonces funcionaba también de la misma manera, pues 4.000 años después. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo que ilustrar lo que yo te quería decir, que lo mezclamos con lo que tú me has dicho y creo que nos permite hacer la reflexión perfecta. Nosotros ya no podemos hacer un Stradivarius. ¿Lo entiendes, cierto, no? Cierto. Bueno, lo podemos mejorar. No, que no. Es imposible hacer ya un Stradivarius. Se sabe porque... cómo se hacían los Stradivarius. Pero no existe la madera con la que se hacía. Entonces, pero es que es la madera cortada cortada en una época del ahora año. Mismo se puede mejorar. Sí, bueno, puede mejorar todo lo que tú quieras, pero eso no lo puedes teoría. hacer. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y hablando de teoría y de práctica, cambiemos de tecnología ancestral. Ahí estaríamos hablando de, aunque sigamos también en Egipto, pero también nos vamos a la época precolombina, de los aviones. Hay gente que dice en el pájaro de Saqqara, las maquetas que podemos hallar de esos aviones precolombinos de Tolima. ¿Tú crees que realmente ahí podíamos estar hablando de tecnología ancestral, es decir, de objetos fuera de su tiempo, o estaríamos hablando, por ejemplo, de juguetes que para los niños, como hoy en día podemos utilizar pues con un coche, ¿no? A ver, yo creo que en el caso, por ejemplo, de lo que serían los aviones famosos de Tolima, que estaríamos situándonos ya en Colombia, ahí me caben pocas dudas de que no estamos ante nada que tenga que ver con cuestiones aerodinámicas. En el caso del pájaro de Saqqara, podría ser, aunque nosotros ponemos ahí en el libro una posibilidad de explicación, que es que este pájaro, que es un pájaro de madera, realmente pudiera estar en el tope de un árbol, de un mástil, de un barco ceremonial en un ritual que se hacía, una procesión que se hacía en el Nilo en determinada época del año, ¿no? Entonces han aparecido esos grabados donde se ve donde ilustran perfectamente esa figura, y es verdad que es muy muy semejante al pájaro de Saqqara. También es cierto que se han hecho estudios con el pájaro de Saqqara, llevándolo a túneles de viento, etcétera, etcétera, a ver si tiene determinadas propiedades aerodinámicas. Parece ser que en unos casos sí, hay otros que especulan dependiendo que no. Porque dicen que falta una pieza, ¿no? Que era como un timón realmente, y que con ese timón que se podía haber perdido en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de cuanto menos 2000 años de antigüedad. Pero han hecho maquetas sobre ese pájaro de Saqqara y al final vuela. O sea, que tiene una disposición aerodinámica que le permite planear, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de un planeador. O sea, que no solo ese es el objeto, sino que eso ha servido de modelo para hacer maquetas mucho mayores, y sí que lo han visto, colocándole el respectivo timón, que se ve que tiene las muescas para ese timón que ha desaparecido. O sea, que no es impensable que ellos conocieran un poco lo que es el arte del planeamiento. O sea, no estamos hablando de volar. Está claro que nadie ha encontrado ahí un avión con un motor, con engranajes y con cosas de este estilo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no este tipo de cosas? Igual que se han encontrado juguetes con ruedas en épocas en que todavía la rueda no existía. Y la cuestión es que si estuviera a lo mejor, por ejemplo, como comentamos, en el alto de un mástil, pues funcionaba a modo de una especie de veleta. Entonces también tuviera ciertas propiedades aerodinámicas para girar en función del viento. Bueno, pues podría ser. Quien seguro que sí que tiene una opinión muy, muy centrada sobre el tema es nuestro compañero Carlos Canales, que no sé si utilizando ese pájaro de Saqqara o posiblemente un Boeing, ahora mismo se encuentra al otro lado del océano Atlántico. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Os he escuchado todo el programa por internet, que es un gran invento del hombre blanco. Hombre, por supuesto. Bueno, buenas noches para nosotros, para ti buenas tardes, ¿no? Sí, son 6 horas menos. ¿Qué te parece el tema de esa supuesta tecnología que tendrían en civilizaciones antiguas como para, por ejemplo, desarrollar el tema del pájaro de Saqqara o, por ejemplo, esos aviones precolombinos de Tolima? A ver, es que creo que el término par, por lo que habéis estado hablando además en el programa, oculta o cubre dos cosas que son totalmente diferentes. Lo que estáis hablando ahora sería la posibilidad de que existiera tecnología en la antigüedad que no conocemos. Hay libros fabulosos, como por ejemplo El Sol de Cristal, de Robert Temple, que lo que hacen es avanzar en el conocimiento de una tecnología que existía en la antigüedad, que era mucho más avanzada de la que nosotros creemos hoy, y que utilizaba sistemas de construcción, de creación, o de ingeniosísimos y totalmente diferentes
a los que tiene nuestra ciencia actual. Sí, o de lo que lentes, sería- ¿no? O sea, porque ese libro habla de óptica en concreto. y Claro. todo eso que- Básicamente habla de óptica, pero vamos, es un libro absolutamente fabuloso. Sí. Explica hasta qué punto civilizaciones antiguas habían desarrollado sistemas tecnológicos muy avanzados. A esa categoría formarían parte de lo que estáis comentando ahora, o por ejemplo la máquina antiquitera. Y sin embargo luego hay otro tipo de OPARTs que no tienen nada que ver con esto, que podrían representar algo muchísimo más extraño o raro. Desde civilizaciones antiguas no conocidas hasta la presencia en la Tierra hace milenios por ejemplo, de extraterrestres, por poner un ejemplo sencillo. Entonces son temas totalmente diferentes que no tienen nada que ver unos con otros y que sin embargo a veces se mezclan. A mí la parte que me parece más interesante de los OPARTs es esta, la que estáis hablando. Y por ejemplo, en el tema que estáis tocando, hay un hecho que demuestra que los egipcios sí tenían un cierto conocimiento de la aerodinámica, y es que se han encontrado boomerangs. Entonces, en tumbas egipcias, por ejemplo, la de Tutankamón. La de Tutankamón, además se puede ver en el tesoro Claro, de Tutankamón. entonces, el hecho de que tuvieran boomerangs significa Bueno, que eso de la tumba de Tutankamón hoy en día ya está puesto en duda, ¿eh? Que no era Tutankamón. Ya empezamos. Formalmente era Tutankamón. Es decir, que el hecho de que tuvieran boomerangs significa que ciertos conocimientos sobre procedimientos aerodinámicos de cierta utilidad sí tenían. No parece que lo usaban para la caza como los australianos, pero sí tenían cierta capacidad de conocimiento de lo que es el vuelo. Entonces, en este sentido, no podría ser perfectamente, pues bueno, una especie de juguetito o un ejemplo de conocimientos ancestrales bastante elementales sobre tecnología de vuelo. Realmente, el caso, por ejemplo, que ha citado David de los juguetes con ruedas, es que tienen un problema. Es decir, las civilizaciones de Mesoamérica conocían las ruedas, no son idiotas, pero no tenían animales de carga pesados que pudieran hacer de tiro, con lo cual realmente la rueda para ellos no tenía la misma utilidad que para nosotros en Europa. Oye, o en el Carlos, mundo antiguo. una preguntilla, porque además sé que conoces bien el tema. ¿Para ti el acero de Damasco sería un OPAR? No, el acero de Damasco es una técnica muy evolucionada de mezcla de carbono con hierro que permitía una dureza. Y bueno, fíjate que curioso que hay espadas, no solamente de acero de Damasco, que son fabulosas, sino espadas, por ejemplo, germanas del siglo V, de la época de las invasiones, de las grandes migraciones después de aquí del Imperio Romano, que tienen tipos de acero que no se han conseguido replicar hasta el siglo XIX. Y es que se trataba de artesanos tan absolutamente fabulosos que eran capaces de hacer armas individuales de una calidad soberbia. Si el acero de Damasco que se hizo en España a través de, pues exportado claramente, y hubo gente que aprendió su técnica, las famosas forjas de espadas toledanas no dejan de ser herederas del acero de Damasco, era simplemente que había de algunos espaderos, algunos artesanos que eran capaces de hacer creaciones asombrosas a base de plegamientos, torsiones, eran verdaderos genios del trabajo de paciencia, pero realmente no había detrás de ellos una tecnología de carácter industrial como la que nace con los aceros especiales a partir de mediados del 19. Pero realmente es que ese es el otro tema, que es la existencia de genios, de tipos muy brillantes, capaces de hacer ocasionalmente cosas realmente extraordinarias, pero que luego no tuvieron éxito. Por ejemplo, Jesús, tú hablas conmigo hace poco del caso de Gusmao y el vuelo, por ejemplo. Sí, claro. Sí, pero lo que te comentaba un poco lo del acero es porque, claro, ahora ya sabemos un poco la composición, ¿no? Gracias, pues, en fin, a todos los procedimientos tecnológicos. Yo creo que, fíjate, que lo hacían, ellos lo hacían básicamente por experimentación, es decir, conocimientos de experiencia, iban probando hasta que finalmente lograban... Sí, pero el gran porcentaje de carbono que tenía, lo cual era impensable, ¿no? También claro. La composición de fósforo, y te lo quería relacionar un poco con esa columna inoxidable de Nova Delhi, o sea, que si de alguna forma ese acero inoxidable... Eso sí que es un OPAR. Es un OPAR como una catedral. O sea, eso sí que es un OPAR. Bueno, no es tan grande como una catedral. No es tan grande. No, pero es un enorme OPAR, en tanto que la acero de Damasco, yo creo que esta fue una parte además de una artesanía de altísimo nivel que fue capaz de desarrollar, aceros de una resistencia y una calidad soberbia, que eso que no han podido ser replicados hasta hace muy poco, pero que sin embargo tiene una explicación lógica dentro del entorno cultural que hay. En cambio, es verdad que la columna de Delhi es una cosa realmente extraña. Es como, no sé, si hablamos, por ejemplo, de la osa de Baalbek. Es una cosa absolutamente demencial para cualquier categoría que se pueda mirar. Que, por cierto, no sé si está en el libro de Juan y de Chris, porque para mí la osa de Baalbek me parece uno de los enigmas más extraños de la no lo hemos metido porque, lo pensamos, hemos dedicado un capítulo a cómo desplazar grandes volúmenes de piedra, que es indicativo de las técnicas que usaban. En el caso de la losa de Baalbek hay varias teorías, pero son teorías. Es cierto que son los tres, el trilito famoso que tienen en torno, cada una de esas piedras en torno a unas 1000 toneladas, pero es cierto que no son las piedras más grandes que se han movido en el mundo. Tenemos la famosa mole de San Petersburgo, que son 1500 toneladas y que tardaron para moverla, creo que eran para moverla 6 kilómetros 9 meses.
Pero ¿cómo lo hicieron? Pues, Esperaron al normal. invierno. Esperaron al invierno a que se congelaran los caminos para reducir la fricción. Entonces nosotros ponemos, lo que pasa es que esto es muy reciente, esto es del siglo XVIII, si no me equivoco. Porque además es la piedra es de Pedro el Grande, me parece que tiene una estatua de Pedro el Grande. Algo así. Pero vosotros ponéis el caso de la losa de Pekín. Ponemos el caso de la losa de Pekín, que son 200 toneladas y que hacían lo mismo, es decir, lo que pasa es que ya eran 70 kilómetros desde la cantera hasta la ciudad prohibida de Pekín. ¿Y qué es lo que hacían los ingenieros y los artesanos chinos? Esperar a que llegara el invierno, hacían pequeños pozos a lo largo del camino y echaban agua para que se congelara. Entonces, de esa manera, como está documentada, la losa de 200 metros podían, con muy poca gente, además hay unos estudios muy recientes que se han hecho, creo que eran con 40 50 personas, podían mover 200 toneladas. Entonces, claro, muchas veces es también pensar cómo se podían hacer ese tipo de cosas. En Egipto no puedes congelar, no puedes esperar a que llegue el invierno. Quizás en la zona del Líbano sí, porque ahí sí que puede caer algunas buenas. Allí como mucho puedes esperar, allí puedes aprovechar la subida del río. Sí, pero es cierto que, por ejemplo, la cantera, según está encima de una colina, de una cierta pendiente, entonces, bueno, no lo sé. Pero en el caso, por ejemplo, de Egipto sí que se han hecho algunos experimentos y echan agua en la arena y logran también una gran reducción de la fricción. Nosotros lo comentamos en el libro hasta el punto que, también con una cantidad bastante menor de lo que se sospechaba, puedes mover grandes volúmenes de piedra. Carlos, sí, ¿qué apuntabas? Hay un detalle importantísimo. Cuando se hizo los Sabalbek, probablemente el clima de la zona era terriblemente distinto al de ahora. Era muchísimo más frío, porque ten en cuenta que estamos hablando de miles de años atrás. Si el clima empezó a cambiar después del final de la última glaciación, ya hace unos 4.000, 5.000 años, el clima en la zona intermedia era muchísimo más frío que ahora. Si no era exactamente igual que el que conocemos hoy, con lo cual lo que está contando Juan sería posible. No obstante, de todas maneras sigue pareciéndome demasiado extraño, porque luego hay otro tema que no tiene que ver estrictamente con los OPAR, que es la existencia de capacidades técnicas de nuestros antepasados soberbias, eran grandes matemáticos y verdaderos genios creadores, a través simplemente de utilización de sistemas matemáticos que hoy nos parecerían de una simpleza enorme y que se van descubriendo poco a poco y que realmente te dejan pasmado a ver cómo se pueden hacer grandes cálculos numéricos utilizando simplemente, por ejemplo, los dedos de las manos. Es decir, que cosas que te quedas asombrado, que se han ido reconstruyendo poquito a poquito porque nosotros mismos hemos ido avanzando en el conocimiento que ellos tenían y que por alguna razón se perdió. Otra cosa es que entrásemos en quién se lo enseñó. Es decir, si se lo enseñó a alguien, lo desarrollaron ellos, cómo se sostenía un colegio de información, de cultura, en una sociedad que no escribía, por ejemplo, que se basaba solamente en tradiciones orales. Sin embargo, por ejemplo, el hecho, voy a poner una cosa muy conocida, que es el caso de la Ilíada y la Odisea. El hecho de que la Ilíada y la Odisea, cada año que pasa, los estudiosos, que se sigue estudiando y estudiando, vayan aproximándose más a que en realidad lo que decía ocultaba eran elementos muy, 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 muy reales y muy poco fantasiosos, demuestra que la forma o la capacidad de transmisión oral del conocimiento funcionaba de una manera muchísimo mejor de lo que pensamos. Y que realmente, pues no sé, estaba pensando en el libro como La primera civilización, de Knight, de Butler, que es un libro absolutamente genial, aunque es un libro de matemáticas, sobre cómo realmente los sistemas de medición y de conocimiento de las civilizaciones del Neolítico eran capaces de hacer cosas realmente asombrosas que hoy nos llamarían mucho la atención y que curiosamente se han perdido, que es una pena. Bueno, hay uno de los apartados dentro de esos conocimientos científicos que yo creo que, vosotros resaltáis en el libro y que merece una especial atención, que es, podemos llamarlo dentro de ese apartado de la nanotecnología. Ahí podría haber dos partes, si no recuerdo mal, Chris ya hablaba de una de ellas, ¿no? De esas, o eras tú, de las espirales... Chris, ¿no? De las espirales rusas halladas en los Urales, lo que en ellas sorprende, pues ese tamaño milimétrico de muchos de esos objetos y pues toda la tecnología que supuestamente debía ser muy desarrollada para su fabricación. Tusteno, por ejemplo. Claro, porque además ahí está cobre, tusteno y molibdeno. Claro, fíjate. Pero ahí está el tusteno. Que eso no se da en la naturaleza de forma natural. Claro, pero además hay otro punto más. El tusteno tiene un punto de fusión de 3.410 centígrados y el molibdeno de 2.650, con lo cual, a ver quién era... ¿Qué hornos había allí? Exactamente, para alcanzar esas temperaturas. El problema es que nosotros lo único que hemos podido hacer es confirmar que existen, porque muchas veces lo que nos hemos encontrado con estos OPAR es que son de fuente única. O sea, alguien los menciona, aparecen en alguna revista, a veces del misterio. Pero un OPAR muy modernito, además. Sí, es del 92, pero la fuente era, si no recuerdo mal, era un escrito de un ufólogo, además un ufólogo también
muy especulativo y tal, en un escrito alemán, en una obra alemana, y entonces de ahí, bueno, más o menos siempre pero nos encontramos... están también las fotografías, que esas sí que existen. Pero muchas veces te encuentras una foto y luego ya no tienes más referencia que eso, ¿sabes? Entonces ya digo, es de fuente única. En este caso lo que hicimos es que de hecho había autores americanos que decían que no existía, que esto realmente había sido un bulo y nada más. Entonces, bueno, ahí es cuando, bueno, lo que lo ha estado contando, nos pusimos en contacto con un investigador ruso y él nos comentó que incluso ya existían antes de que se publicaran, él ya había accedido a esa información. ¿Qué problema hay con esto? Que aparecen cuando alguien está buscando oro en en los ríos de los Urales. Y claro, el problema es que donde aparecen digamos en un entorno geológico de aluvión, donde es muy difícil datar realmente, y por eso manejan unos rangos temporales brutales, desde cientos de miles de años hasta muy poquitos, claro, porque, hasta cientos de si años. no recuerdo mal, fueron hallados a unos 12 metros de profundidad. Hay muchas... Es que el problema es que la información es muy confusa. Nosotros no hemos podido acceder al informe, digamos, oficial. Entonces, claro, tenemos distintos comentarios de distintas personas y por eso no hemos hecho nada más que confirmar que existen y que está pendiente la datación, porque claro, parece que por ejemplo también había una base rusa de la época soviética muy cerca, que a lo mejor pues podía haber hecho algún tipo de prueba con tecnología, porque evidentemente estamos hablando de wolframio también, o sea, el tusteno es wolframio. Sí, que la capa geológica era de 100.000 años, entonces eso ya... Claro, si realmente se confirma, por lo que te digo, que el tema está en que como está en esa zona de aluvión, pues no sé si estará bien datado o han hecho una mezcla en informe, no lo sabemos. Y no hemos hecho nada más que confirmar que efectivamente existen y que falta información, no nos podemos meter tampoco en más. Lo que sí que está bien datado es ese, porque ahí estamos hablando, se sabe con fecha exacta, bueno, porque pertenece al Imperio Romano, estamos hablando del vaso de Licurgo, que ahí nos estamos refiriendo al IV siglo antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y qué particularidades tiene? Por cierto, reconozco que la mayoría de los OPARs más o menos los conocía. Para mí ha sido una sorpresa gratísima el encontrarme con este vaso de Licurgo. No tenía ni idea de él. Es una maravilla. Este objeto es impresionante y la cuestión está en, bueno, un poco también lo que decía Carlos. Nosotros distinguimos en la parte final del libro entre lo que serían tecnologías inesperadas, que no serían propiamente OPARs y serían simplemente, pues, que son inesperadas seguramente también para nosotros, no para ellos. Y luego también el último capítulo lo dedicamos a cómo el pasado está sirviendo de ciencia, de auténtica escuela científica, a investigadores de vanguardia, que eso nos parece también una pregunta. Sí. Una pregunta. Sí, Carlos. ¿Es el tema de los vasos de diorita? No, bueno, lo citamos de pasada porque en principio está estudiado, hay un investigador, hay una rama dentro de lo que es la historia, que es la arqueología experimental, que en Inglaterra ya tiene mucho tiempo, y hay un autor, bueno, en el libro lo citamos, yo tengo el libro, y ya él ha desarrollado con las herramientas supuestamente de las épocas la forma de hacer trépanos, la forma de trabajar todo el tema de la diorita, en principio con los métodos que se han podido recuperar viendo las imágenes y todo eso. O sea, en principio, digamos que se puede hacer con métodos artesanales. Entonces, simplemente lo citamos la fuente para aquel que quiera investigar, pero nada más, ¿no? En ese caso sí. Vale. Y luego, lo que comentaba, ¿no? Era eso. En ese capítulo lo que tratamos es de darle un giro también a la cuestión de los OPAR, pensando que pueden ser escuelas de conocimiento, porque de hecho es así. Nosotros citamos cosas como, por ejemplo, la púrpura de Han, que comentábamos antes de los guerreros de Xi'an, que está sirviendo para encontrar un material que los físicos cuánticos solamente habían sido capaces de definir en la pizarra. Pues ahora han encontrado a alguien que ya había desarrollado esto. No significa que los chinos supieran hacerlo, pero sí que se encuentran, pues yo digo, hallazgos que resuelven dudas hoy en día, ¿no? También el acero de Damasco lo comentábamos como se han creado a partir de ese acero una serie de acero de ultracarbono, de ultra alto carbono, que está dando toda una vía también de conocimiento. Y en este caso lo interesante del acero de Damasco ha sido que tratar de resolver el enigma hizo avanzar la revolución industrial, porque como no sabían qué era, empezaron a estudiar todas las características del acero y empezaron a ser una fuente de conocimientos mientras trataban de ver qué había detrás, ¿no? Pero no nos has contado lo demás. Y en el caso de Licurgo, ¿por qué? Sí, ahí se nota que en el caso de Licurgo es lo mismo, es decir, este objeto ha servido de inspiración para dos líneas de trabajo. El vaso de Licurgo es una copa de vidrio, que tiene una particularidad muy curiosa, y es que depende de cómo incida la luz en ella, el vidrio adopta dos colores distintos, dos colores extremos. Si tú colocas la fuente de luz en el interior de la copa, creo que era color rojo el que tiene, y si lo colocas desde el exterior tiene color verde. Esto es un poco el principio que tenemos en nuestros monitores de plasma. Los monitores de plasma es monócromo y según cómo incide la luz va adquiriendo distintas tonalidades. Bueno, pues ¿cómo consiguieron los romanos hacer esto? Utilizando nanotecnología, es decir, en lo que era la receta
de hacer vidrio, introducían partículas minúsculas de oro y de plata en una proporción determinada, y hasta el punto tan minúsculas son esas partículas que no se pueden ver con el microscopio óptico, sino que tuvieron que utilizar en el año 92 el microscopio electrónico. Y la distribución tiene que ser en un porcentaje muy homogéneo y una cantidad, como digo, muy concreta, porque si no, no se consigue ese efecto. O sea, o sale de chiripa, o dime tú cómo podían calcular todo esto. No tengo ni idea de cómo se puede hacer, pero es cierto que consigue ese efecto. Y entonces, bueno, se supone que hay una noticia, lo recopilamos ahí en fuentes clásicas, que habla de que efectivamente había este tipo de vasos, se utilizaba en determinada fiesta ceremonial y tenía esa particularidad de cambio de color. Además hay una historia, la historia de Licurgo, que es un rey, que bueno, que a través de Dionisos sufre una especie de martirio y todo algo de castigo, y entonces seguramente el pasar del verde al rojo era una especie también de generar dramatismo, ¿no? Una especie de manera como un de... semáforo. Sí, pero es la idea de que él muere entre plantas, entonces sería pasar del verde, en el que muere Licurgo, al rojo de la sangre del martirio que sufre, ¿no? O del castigo que sufre. Entonces, a lo mejor era una manera también de crear una cierta escenografía, ¿no? Visual, o sea, podía ser muy llamativo. Pero lo interesante también es que hay una segunda línea de investigación que está desarrollando también un científico, y es que piensa que a lo mejor este recipiente se podía utilizar para detectar sustancias, porque ha comprobado, él ha creado una especie de réplica de este mismo vidrio, y echando distintas sustancias, las sustancias adquieren distinta tonalidad, ¿no? El reflejo adquiere distintas... Sí, o sea, por ejemplo, si echa aceite, si echa agua con determinada cantidad de sal, entonces... Por ejemplo, para los venenos también podría detectarlo. Entonces, a lo mejor la copa era un detector de venenos, bueno, lo cual ya es impresionante. Él lo quiere utilizar para hacer análisis de saliva. Claro. Echar la saliva y en función de... Es impresionante. La terra sigillata, con el cuerno del unicornio, tenía las mismas propiedades para detectar venenos. Pero una cosa, ya que tenemos allá... Sí, Carlos. Carlos, que te iba a comentar. En realidad era mucho más cómodo usar un esclavo que lo probaba primero y la palmaba. Sí, claro. Sí, porque sobraban esclavos, ¿verdad? Porque imagínate el nivel, lo que costaría ese tipo de objetos hiperartesanales hechos así en talleres, a lo mejor que eran 4 o 5 machos en todo el mundo capaces de hacerlo, lo que podía costar para un emperador romano hacer algo así. Estaba solamente al alcance de alguien súper rico. Mira, fíjate, uno por ejemplo que yo traigo, Carlos y todos, uno que yo traigo aquí hoy y que me parece un auténtico opart es el hidraulis. El órgano mecánico hidráulico que utilizaban los egipcios y que luego desarrolló el mundo el mundo griego, que no sabemos cómo sonaba, pero que sí lo tenemos porque hay restos e incluso hay dibujos de fiestas en las que se utilizó. Carlos, aprovechando que estás ahí, te voy a comentar algo. Todavía no has leído el libro, pero te sorprendería un capítulo que a mí me sorprendió, y es que mete dentro de estos OPAR el tesoro de Guarrazar. Sí. Con lo cual dices, ¿qué pinta aquí? Sí, que mira, te has quedado igual, ¿no? ¿Qué pintan aquí las coronas votivas de los visigodos? Pues... arrea, hay unos vidrios de plomo ahí que creo que levantan ampollas. Sí, bueno, ahí lo que han aparecido son efectivamente, porque sabéis, bueno, además aquí hicisteis programas sobre los visigodos, claro, y estuvisteis hablando de estas coronas votivas en la mesa de Salomón, pues... Eran grandes orfebres, ¿eh? Claro, entonces hay una serie de... Sabéis que estas coronas votivas tienen una serie de piedras preciosas o semipreciosas que son gemas, incluso gemas talladas, incluso gemas del mundo romano que tienen ahí, que pertenecerían a antiguos amuletos, pero tiene también una serie de piedras que son de vidrio. La cuestión es que ese vidrio está hecho de dos maneras. Hay una manera que tiene plomo, otra que no lo tiene, y si no recuerdo mal, y lo que ocurre es que esa técnica de utilizar el plomo dentro del vidrio, aparecer ya, nos tendríamos que ir al siglo XVI, siglo XVII, cuando ya se consolida como una técnica industrial, ¿no?, y plenamente reconocida. Esto estamos hablando, claro, de coronas que son del siglo, claro, 1000 años de diferencia. Claro. Se pensó que podía ser como el tesoro de Guarrazar, como bien sabéis, el hallazgo es bastante polémico, pues pensó que a lo mejor estaba incompleto, y en el siglo XIX, cuando aparece, lo que hacen es intentar reponer esas piedras con vidrio del siglo XIX, propiamente. Lo que ocurre es que, siglo XIX, ¿no? Sí, finales del siglo XIX, Torredón Jimeno se encuentra a principios del siglo XX. Pues entonces lo que ocurre es que, parece ser que no, que los estudios más científicos, nosotros citamos ahí un fragmento del informe del CSIC, donde dicen que no, que la antigüedad, el envejecimiento que tiene ese vidrio se corresponde perfectamente con el del resto de las piezas, por tanto no hay posibilidad de que haya sido un añadido posterior en el tiempo. Así que hay que replantearse que quizás esta técnica también ya existía, no sabemos por qué vía, a lo mejor por vía bizantina o propiamente aquí en el mundo visigodo,
ya existía por lo menos esta manera de trabajar el vidrio, que luego se redescubrió, ¿no? En el libro también he reflexionado mucho sobre eso, ¿no? Sobre la capacidad que tiene el ser humano de crear grandes cosas y la facilidad que tiene también para olvidar, ¿no? Que eso también así nos queda, va. Por eso repetimos siempre el pasado. Bueno, faltan apenas 8 minutos para acabar el programa y sí que quisiera dar entrada a 2 preguntas que nos hacen, una por WhatsApp y otra por Facebook. Y que además, bueno, estaban ahí en el tintero. Una es clara porque habláis en el libro. Estamos hablando del mapa de Piri Reis, ¿no? De esos mapas, pues supuestamente imposibles. ¿Tú le das o le dais en el libro veracidad al mapa? Nosotros en el libro, además hubo un congreso hace muy poquito sobre el tema del mapa del Piri Reis. En principio yo creo que está bastante bien explicado y todo forma parte de un gran equívoco. El hecho de la anomalía que presenta este mapa del Piri Reis, que es un mapa que se hace en 1513, pero realmente luego hasta 1520 y tantos no se le entrega al sultán, etcétera, etcétera. Realmente lo que hace Piri Reis, que es el cosmógrafo que se encarga de realizarlo, la anomalía que presenta es que en la parte inferior de este mapa, que es un fragmento de un mapa mundi, lo que aparece es un litoral que, según determinados investigadores, lo que recreaba era la Antártida cuando no tenía hielo. Esa es un poco la idea, la parte inferior. Que no es el único mapa que lo recrea, o por lo menos que lo describe. Claro, es más interesante el de Orante Finés. Claro. O el de Watch. Lo que ocurre es que, claro, es mucho más interesante. Eso es lo que decían estos investigadores, es claro, ¿cómo puede ocurrir esto? Nos tendríamos que ir a cientos de miles de años, no sé exactamente en qué época estaría la Antártida sin hielo. Hablaba de 18.000 años, una cosa así, una burrada. Claro, entonces la cuestión sería que, y además habría que hacerlo según él, pues bueno, vía satélite, ¿no? De alguna manera. Realmente nosotros aquí exponemos de diferentes posibilidades. Parece ser que realmente eso, yo creo que está bastante constatado, que es simplemente el litoral de la América del Sur. Lo que pasa que es cierto que está distorsionado. Claro. Que está distorsionado porque en vez de estar, digamos, de norte a sur, lo tenemos extendido de este a oeste y además es como que va penetrando casi hacia el sur de África. Entonces una cosa muy rara. ¿Por qué ocurre esto? 2 posibilidades. Se adapta a lo que era la piel de gacela, donde está hecho, donde está dibujado este mapa de Piri Reis, que no quedaba más y lo tuvieron que adaptar. Es una explicación. Otra explicación que nosotros ponemos, que por lo menos es bastante original, es que podría tener una cierta finalidad política. Y es que hay, aquí lo habéis hablado también, ¿no? El famoso Tratado de Tordesillas, esa división que a través de un meridiano imaginario que se hace, por el cual se reparten Portugal y España América. Y claro, yo creo que los portugueses poco a poco se van dando cuenta que la gran parte del Nuevo Mundo se les está quedando fuera de ese eje. Entonces, seguramente pueden intentar distorsionar el mapa para hacer que la parte sur, que en principio no les corresponde en función de ese acuerdo, de esa manera sí que quedaría dentro de su dominio. Es una cosa que hace un investigador italiano, y nosotros lo comentamos. Es muy complicado porque sabéis que la cosmografía era también un asunto de alto secreto. Entonces, ¿hasta qué punto ese mapa se hace público? Que revelara esa cartografía, ¿eh? Claro, entonces, ¿hasta qué punto ese mapa público? El mapa Piri Reis tiene un problema adicional, que es un puzzle, está hecho con distintos mapas, como solían hacerlo muchos. Sí. Entonces, a lo mejor también puede ser una distorsión de que haga claro, Piri Reis nunca estuvo en América. Entonces, bueno, pues que pueda haber ahí algún problema a la hora de hacer el encaje entre distintos mapas. Hay tierras que todavía no habían sido descubiertas oficialmente, las Malvinas, por ejemplo. Sí, bueno, y 2 minutitos, aunque yo sé que cuando planteé la pregunta, Juanjo me mirará con una cara de cordero degollado. La pregunta es, ¿consideráis la Sábana Santa un opar? Sé que además sobre ese tema tenemos opiniones encontradas. ¿Contesta ahora o calla para siempre? Sí. Tienes 2 minutos. 2 minutos. No. Yo creo que es yo no lo considero, sería como tú dices muy largo, ¿no? Pero a mí me parece que es un objeto que puede ser, que tiene un interés y evidentemente necesita una explicación, pero para mí es una obra medieval. Muy interesante. No, pero aún así, o sea, aunque la pregunta incluso plantean, y está muy bien, que aunque no sea realmente el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret como personaje histórico, o sea, la figura en sí, o sea, lo que es el lienzo, hoy en día no se ha podido replicar. No se sabe exactamente cómo está hecho. Por lo tanto, ¿podríamos considerarlo, aunque fuera medieval, un opar? Claro, yo por eso digo que sí que es un enigma, para mí medieval, es un enigma medieval. Es cierto que, por ejemplo, tampoco sabemos cómo era en su grado de cromatismo en la época, porque claro, eso se ha puesto, como sabéis, a la intemperie, entonces no sabemos si realmente tiene la coloración actual que tenía en la época. Entonces ahora reproducirlo, lo estaríamos reproduciendo tal como lo vemos en el siglo XX o el siglo XXI, no como lo veían antiguamente. Y ha habido algunos intentos de hacerlo, el físico italiano Garlaschelli me parece que lo ha hecho y tal,
y bueno, más o menos se asemeja, pero como decimos es como se ve hoy en día, ¿no? Pero sigue siendo un misterio todas las características que tiene. Ahora, por otra serie de cuestiones, para mí es una obra medieval. O sea, enigmática, pero medieval. O sea, sin plantear el tema de si cubrió el cuerpo o sea, si es del siglo I o si es del siglo XII o XIII, sin plantear eso, qué duda cabe que la tecnología con la que fue creado hoy en día no sabemos exactamente cuál es, porque no podemos replicar todos los fenómenos que hay dentro del lienzo, ¿no? Sí. Bueno, Jesús, me he quedado sin cuento, hoy nos fumamos el cuento. Hoy nos fumamos el cuento. Se ha quedado en un opar. Hoy nos está fumamos fuera de lugar. cuento. Está fuera de lugar y de tiempo. Voy a ir despidiendo. Don Carlos Canales, compañero, muy buenas noches. Pues nos veremos. Por cierto, quería comentar una cosa como curiosidad. Sabéis que aquí hay una polémica enorme hoy porque el Estado de Florida, el gobierno de Estado de Florida, ha decidido seguir adelante con el plan de eliminación de los airboats, las famosas barcas que van por los pantanos con enormes motores, que salen en todas las películas y series de televisión. Pues bueno, condenados a la extinción como el lince ibérico. Sí, como el Skunk también, ¿no? Sí, van a desaparecer porque precisamente por eso dicen que molestan al Skunk, a los pájaros, a las panteras, a los mosquitos gordos. Tú tráenos pruebas de su existencia y entonces ya te dejamos volver aquí a estar en el centro neurálgico de la escóbula. Un abrazo, Carlos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juanjo, muchas gracias por haber estado con todos nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Como siempre pasa, se nos quedan 50.000 temas y comentarios en el tintero. Pues yo he estado encantado y espero que el libro os guste y sobre todo que sea una oportunidad para poner en valor estos objetos y sobre todo dedicarles mucho tiempo en muchos lugares. Un libro con muchos datos, con mucha investigación detrás. Con pocas fotos. Sí, pero bueno. Nos salva Internet. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a vosotros. Don Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta la próxima semana traeremos cuento. Bueno, ya veremos si te dejaré. Ya veremos. Juan Ignacio Cuesta, caballero. El único maese. par que hay aquí me voy con mi casa. Bueno, como decía, se nos acaba el tiempo y nos fumamos el cuento, queridos escobuleros. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Os recordamos así rápidamente en nuestra página web, laescobula.com, y en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.